Pokémon Fuente 141, 160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141 Laboratorio de Profesor Oak, Pueblo Paleta, 21 de julio de 2004. Ash parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos mientras esperaba, sentado junto a Gary, que dormía contra la pared en una posición incómoda. Ash no había dormido mucho en los últimos días. Por fin había reanudado su viaje a una nueva región, Alola, tras casi 2 meses sin hacer nada en casa. Se mantuvo despierto durante el vuelo por la emoción, solo para descubrir, pocas horas después de aterrizar, que necesitaba volver a casa. Por supuesto, tampoco pudo dormir en el vuelo de vuelta, y al regresar, se sintió demasiado agitado como para intentarlo. Ash miró a su alrededor en silencio, con una mirada sombría mientras observaba los daños aún visibles en el laboratorio. Un nuevo equipo malvado acababa de surgir de la nada, y lo primero que hicieron fue asaltar el laboratorio del profesor Oak. Ash había visto mucho en su viaje, tanto bueno como malo. No hacía tanto tiempo, después de todo, que él y sus amigos casi habían sido aniquilados, junto con todo Kalos, en los descabellados planes de Lisandre. Todavía tenía pesadillas sobre toda esa debacle, lo que probablemente fue una gran razón por la que no había dormido. Pero en todos sus años toda su, admitámoslo, salvaje experiencia, Ash nunca había visto un ataque tan descarado. Claro, otros equipos malvados habían causado daños importantes. Kalos aún estaba bajo la ley marcial, pero aún no había visto un ataque tan generalizado, tan coordinado y tan dañino. Después de todo, el laboratorio de Profesor Oak fue solo uno de las casi 3 docenas de sitios que fueron devastados, en varias regiones, y aunque Oak, Gary y todos los que estaban aquí salieron prácticamente ilesos, otros no tuvieron tanta suerte. Al parecer, incluso casi 2 décadas después de retirarse como campeón, el Profesor Oak conservaba la fuerza suficiente para defenderse de los atacantes. Sinceramente, antes de hoy, Ash nunca había tenido en gran estima que el Profesor Oak fuera campeón. Claro, Gary solía presumir de ello todo el tiempo, pero el anciano siempre se había mostrado mucho más tranquilo al respecto, al igual que Ash. Ahora, sin embargo, Ash podía ver cómo Oak alguna vez fue considerado el entrenador más fuerte de Índigo. Lo veía ahora, marchando entre las ruinas del laboratorio, instalando servidores de emergencia mientras su viejo Dragonite y Alakazam apartaban los escombros. Ash se había ofrecido a ayudar, viendo que Gary y todos los demás presentes en los ataques estaban exhaustos, pero el profesor Oak había negado la oferta. Al parecer, aunque el profesor fue vago en sus palabras, esto iba a ser algo mucho más grande de lo que todos habían pensado inicialmente, y tendrían que ahorrar fuerzas. Por su parte, Ash pensó que era un poco hipócrita. El profesor Oak parecía estar agotado, y no era que Ash fuera ajeno a trabajar bajo fatiga y presión. El profesor Oak también lo sabía, dado que Ash le había contado la mayoría de sus encuentros legendarios. Ash parpadeó para quitarse la costra de los ojos otra vez. Arceus, necesitaba dormir, y miró fijamente a Pikachu, que roncaba en su regazo. No era el mayor tiempo que había tenido que permanecer despierto, ese dudoso honor le correspondía a Kalos, pero se acercaba. La pierna de Ash empezó a rebotar por los nervios, lo que hizo que Pikachu gruñera en sueños. Finalmente, justo cuando Ash divisó los bordes del sol coronando el horizonte, Oak detuvo su movimiento. Parece que Delia ha traído algunos amigos. Se giró hacia Alakazam cuando Gary comenzó a parpadear para despertar. Alakazam, baja la barrera psíquica para dejarlos entrar y vigila al grupo de lance. No debería estar muy lejos. Gary se frotaba los ojos igual que Ash. Había luchado junto a su abuelo en el ataque, así que Ash podía entender el letargo. ¿El grupo de lance? Pensé que el campeón vendría solo. Sí, respondió el profesor Oak, reanudando su trabajo en la computadora del laboratorio, que volvía a funcionar gracias a sus esfuerzos, a pesar de las grietas en su estructura. Sin embargo, él y el señor Stone decidieron recoger a unos entrenadores de camino. Hizo una pausa antes de mirar a Ash. Creo que son algunos de los que te acompañaron en el viaje, Ash. ¿En serio?, preguntó Ash, y se detuvo cuando se abrió la puerta del laboratorio, revelando a su madre y algunas caras conocidas. Brock. Misty. Ash corrió hacia adelante para abrazar a sus amigos más antiguos, lo que provocó que Pikachu cayera al suelo sin querer. Brock rió entre dientes, con cierta cautela, pero aún feliz de verlo. «Qué bueno verte, Ash». Retrocedió un paso para saludar al profesor Oak con un apretón de manos. «Siempre es un honor verte, profesor».
El honor es mío, respondió el profesor Oak con calidez, aunque sus ojos aún estaban cansados. Y, por favor, llámame Samuel. Ya falta poco para que te conviertas en profesor. Mientras Brock y el profesor Oak comenzaban a conversar en susurros, Misty le dio un codazo a Ash. Por mucho que me gustaría sentarme y ponerme al día, ¿tendremos que esperar mucho tiempo hasta que llegue Lance? No debería tardar mucho más, respondió Ash, volviendo a sentarse mientras Pikachu golpeaba la pierna de Misty para llamar su atención. No, esperaba verlos aquí. Bueno, tampoco es que me lo esperara, refunfuñó Misty, alzando a Pikachu en brazos. Solo estaba en mis asuntos. Solo llevo 3 meses como líder de gimnasio cuando de repente empiezo a recibir comunicaciones de emergencia sobre varias explosiones, incursiones y demás. Misty casi se ríe de la agitación, pero recordó a Pikachu en el último momento. Y, claro, cuando Lance llamó para ver quién estaba disponible, al parecer todos los demás estaban demasiado ocupados. Brock vino aquí, señaló Ash, aunque no estaba necesariamente discutiendo el punto. Misty iba a despotricar de una forma u otra. Es Brock, dijo Misty con seriedad, moviendo la mano con frivolidad. Es la excepción. Surge anda por libre, Sabrina está en el extranjero, Erika y Blaine parecen ser demasiado buenos para nosotros, y Giovanni y Janine no han respondido ni de una forma ni de otra, y ese sería Lance, dijo el profesor Oak, interrumpiendo sin querer a Misty. Sin embargo, antes de que pudiera enfadarse, el zumbido de un helicóptero se acercó al laboratorio, deteniéndose solo al chocar con la barrera psíquica. Ash entrecerró los ojos y observó junto a los demás cómo se abría la puerta lateral del helicóptero, revelando al campeón de Índigo, con algunas otras caras apiñadas detrás de él. Asintiendo para sí mismo, el profesor Oak se giró hacia la Kazam. Baja la barrera. Mientras el helicóptero descendía junto al laboratorio, se volvió hacia quienes ya lo acompañaban. Estoy seguro de que todos comprenden la gravedad de esta reunión. Lo que se dice aquí no puede decirse fuera de este edificio, ¿entiendo? Ash asintió con los demás, girando la vista a través de la ventana para ver a Lance tocando el suelo primero, con Steven y Lorelei siguiéndolo inmediatamente. Tras ellos, una mujer de cabello plateado y ceño fruncido salió del helicóptero pisando fuerte, seguida por Paul, algo que Ash no esperaba. Las cejas de Ash se arquearon aún más cuando Iris y Zilan saltaron del helicóptero, seguidos por Allen. Cualquier sorpresa, e inquietud, que Ash pudiera haber sentido por su apariencia se disipó rápidamente cuando Bonnie salió de un salto, con Clemont tropezando detrás. Dada su apariencia, no fue tan sorprendente ver a Serena detrás de ellos, con Greninja a su lado, pero eso no evitó el encogimiento que sintió al verla. Todavía no había procesado completamente lo que pasó en el aeropuerto. Ash se sacudió de su aturdimiento, mirando levemente a Misty mientras ella le sonreía con suficiencia. Ella siempre parecía intuir estas cosas, incluso cuando él no se lo decía. Sin embargo, antes de que pudiera burlarse de él, la puerta del laboratorio se abrió y el grupo de Lance entró. Lance y Steven no perdieron el tiempo y se escondieron en un rincón con el profesor Oak, conversando en susurros ásperos y con el ceño fruncido. Esto dejó al resto del grupo de Lance parado, un poco incómodo, antes de buscar a alguien conocido con quien hablar. Dado que la mayoría de ellos lo reconocieron inmediatamente, muchos fueron directamente hacia él. Bonnie era la más rápida, corriendo tan rápido como sus piernas le permitían. Ash. No sabía que estarías aquí. Se giró rápidamente hacia su hermano, haciendo un puchero. Me habría emocionado mucho más si hubiera sabido que Ash estaría aquí. Creí que ya lo sabías. Objetó Clemont, alzando las manos en señal de defensa. O sea, sabíamos que íbamos a Kanto, y pensé que el señor Blackthorne había insinuado claramente que veríamos a Ash aquí. Sin embargo, Bonnie aparentemente no apreció la sutileza del campeón en ese asunto, y decidió desquitarse con su hermano haciendo pucheros agresivos, mientras que el de Dene en su bolso hizo lo mismo. Serena aprovechó la oportunidad para esquivar con destreza a los dos hermanos, sonriéndole suavemente a Ash. Abrió la boca para hablar, pero tartamudeó a mitad de la frase, lo que provocó que sus palabras salieran confusas. Ash, hola, 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 Ash. Ash se quedó mirando por unos momentos, sintiendo muchas cosas que aún tenía que procesar, y, francamente, ni siquiera sabía cómo empezar a procesar, antes de parpadear, respondiendo un poco demasiado fuerte. Ah, hola, Serena, Arceus arriba, Ash, no tienes remedio, puedes sentir las risitas silenciosas de Misty detrás de él, maldita sea. ¿Cómo estás?
Bueno, y respondió Serena, con el rostro acalorado y luciendo tan incómoda y perdida como Ash, lo que, sinceramente, no mejoró las cosas. Supongo que lo estoy haciendo bastante bien, dadas las circunstancias y circunstancias, ¿verdad? Asintió Ash con sabiduría, a pesar de sentir que la sabiduría se le escapaba por las orejas. Abrió los ojos de par en par. Espera, ¿te atacaron? No. Gritó Serena, antes de abrir los ojos de par en par al darse cuenta de que había sonado demasiado alto, y ahora todos en la sala, excepto el profesor Oak, Lance y Steven, los observaban. Estoy bien, Ash. Se inclinó para susurrarle al oído. ¿Podemos hablar? ¿Afuera, claro? Bueno, eso le quitó la tensión del estómago. Solo para reemplazarlo por un temor desconocido. De acuerdo, respondió Ash en voz baja, caminando hacia la puerta trasera. Se acercó rápidamente a Gary antes de cruzar la puerta. ¿Podrías avisarme cuando necesitamos que volvamos? Gary levantó una ceja cansada. Claro, se reclinó con una pequeña sonrisa cómplice, espero que tu novia no sea demasiado dura contigo. En mi experiencia, una conversación nunca es algo bueno. Ella no es, empezó Ash, por reflejo, antes de detenerse. ¿Lo era? Se limitó a una mirada cansada. Cállate, Gary. Gary resopló, despidiéndolo con la mano al entrar al rancho. Serena ya estaba varios pasos adelante, esperándolo junto a los restos de un viejo roble. Por supuesto, el árbol en sí no era más que corteza carbonizada y cenizas, quemado de forma muy similar a la mayor parte del rancho. Ash tuvo que contener una repentina oleada de furia al pensar en todos los Pokémon que habían muerto o huido durante el ataque. Muchos de los Pokémon más pequeños y menos experimentados de Ash aún no habían sido encontrados. Ash negó con la cabeza, apartando la ira. No valía la pena. Se giró y vio a Serena observándolo con cierta preocupación, lo que hizo que frunciera aún más el ceño. ¿Qué pasa, Serena? Serena pareció reprimir una mueca. Joey reconsideró sus palabras. ¿Estás bien, Ash? Ash frunció el ceño, confundido, y respondió automáticamente. Estoy bien. Observó cómo el ceño de Serena se acentuaba, incrédulo, y se sintió obligado a preguntar. ¿Por qué no iba a estarlo? Serena parpadeó. ¿Atacaron tu casa, Ash? Su mirada se endureció, eso no es algo que pueda simplemente borrarse. Ash parpadeó. Pero eso no es lo que estoy haciendo, extendió una mano hacia el laboratorio, estoy aquí, ¿no? Sí, pero, suspiró Serena, con más frustración de lo habitual. Ni siquiera han pasado 3 meses desde lo unióse, Y. ¿Y qué? Preguntó Ash mientras la voz de Serena se apagaba. ¿Ha ocurrido algo nuevo y terrible? Resopló Ash, cruzándose de brazos. He aprendido a lidiar con ello. Estoy preocupada, interrumpió Serena, entrecerrando los ojos para ocultar pequeños destellos de lágrimas. Estoy preocupada por ti, Ash. Pareces agotado, y no es tu culpa, ¿por qué te preocupas por mí? Preguntó Ash, frotándose los ojos una vez más. ¿Puedo lidiar con esto, Serena? Tú fuiste la que casi destruyó su hogar. Sí, y tú estabas en el centro de todo, respondió Serena con brusquedad, antes de alisarse el rostro. Que puedas lidiar con ello no significa que tengas que hacerlo. La verdad es que sí, gruñó Ash en un arranque de ira, antes de cerrar los ojos y respirar lentamente. Perdón por haberme enojado, Serena, pero he tenido que lidiar con muchas cosas en los últimos años. Esta parece ser una de las peores, Serena lo observó preocupada. Eso no significa que tengas que lidiar con esto sola, tengo a Pikachu, respondió Ash con indiferencia, antes de volverse a mirarla con una ceja levantada. ¿O te refieres a algo más? Ash Serena empezó a juguetear con su falda, sonrojándose al acercarse a él. En el aeropuerto, oye, Ash. Gritó Gary desde el otro lado del rancho, sobresaltando a Ash y Serena. Trae tu trasero aquí. Empezamos. Ash se giró y gritó. Ya vamos. Antes de volverse hacia Serena. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Serena asintió y su rubor disminuyó lentamente. Está bien, corrieron de regreso al laboratorio, abriendo la puerta de la sala de reuniones improvisada justo a tiempo para que Lance proyectara un mapa global en la pantalla de la computadora central. El campeón les dirigió una única mirada fría antes de asentir para sí mismo. Con todos aquí, podemos empezar. Asintió hacia Steven y Lorelei mientras comenzaba a marcar varias ubicaciones en todo el mapa. Ayer, 20 de julio, desde las 5 hasta las 16, se llevaron a cabo 34 ataques en las regiones de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia y Kalos.
Todos estos ataques comenzaron entre las 5 y las 6, y emplearon tácticas similares con sus Pokémon y posicionamiento. Lance minimizó el mapa, ahora marcado, y comenzó a dibujar una representación visual de las fuerzas de los atacantes. En cada equipo atacante, había al menos 3 individuos al mando de varios Pokémon pesados simultáneamente. Empleaban movimientos deliberadamente ruidosos y destructivos para llamar la atención, mientras un grupo más pequeño de al menos 5 exploradores asaltaba los objetivos, robando desde agentes químicos hasta dispositivos electrónicos. Se giró hacia Oak por un momento antes de volverse. De los sitios atacados, solo 5 lograron defenderse de los atacantes. Desafortunadamente, solo pudimos asegurar con vida a un atacante. Sin embargo, logramos extraer los datos básicos de la organización que planeó este ataque. Ash observó cómo los que estaban sentados se animaban al ver que Lance garabateaba varias palabras en la pizarra, la más importante de las cuales era equipo fuente. Arqueó una ceja al oír el nombre, junto con algunos otros, aunque nadie en la sala pareció reconocerlo. Equipo fuente, continuó Lance, mirando a su alrededor para encontrarse con las miradas de todos, ¿es el nombre de la organización que planeó y dirigió este ataque? Asintió hacia Lorelei, quien estaba escondida en un rincón de la sala, escribiendo en una computadora. No pudimos obtener la identidad de sus líderes, pero sí sus títulos, junto con quien dirigió estos ataques. Lorelei está revisando la base de datos de la liga para encontrar cualquier información potencial sobre ellos. Misty levantó la mano, pero no esperó a que Lance la señalara antes de preguntar. ¿Cuáles son sus títulos? Lance hizo una pausa, mirando al profesor Oak en busca de permiso, el cual recibió con un asentimiento. Supuestamente hay 5 líderes en esta organización, cada uno con un título basado en una carta del tarot. Empezó a enumerarlos en el tablero debajo del nombre del equipo malvado. Está el emperador, el supuesto líder del equipo. Está la emperatriz, que parece recopilar la información del equipo. Está la torre, que aparentemente gestiona la membresía de la organización. Está el mago, que se encarga de la investigación. Y está el carro, que sabemos que lideró los ataques de ayer. Ash se cruzó de brazos mientras él y todos los presentes reflexionaban sobre las palabras de Lance. Esto, parecía más grande de lo que habían pensado inicialmente, lo cual no auguraba nada bueno. Ash no pudo evitar preguntarse cuál sería el objetivo de este nuevo equipo. Todos los equipos malvados lo tenían. Ya fuera algo tan simple como el deseo de dinero y poder del equipo Rocket o la visión de un mundo perfecto del equipo Flare, había aprendido que este tipo de personas siempre querían algo. ¿Pero qué quería el equipo Source? Pregunta, interrumpió Paul, esperando a que Lance asintiera para continuar. Sé que las comunicaciones han sido mixtas, pero ¿cuántas muertes confirmadas tenemos en nuestras manos? La mirada de Ash bajó, al igual que la de algunos otros. No era tan ingenuo como para pensar que todos habían salido ilesos de los ataques, pero aún así no era un pensamiento agradable. Todavía había cientos de personas desaparecidas en Lumiose, sin mencionar aquellos cuya muerte ya estaba confirmada. Lance no respondió de inmediato a la pregunta, sino que se reclinó para susurrarle en voz baja a la mujer de cabello plateado. Ash notó distraídamente lo oscuros que eran sus ojos. Tras unos instantes, Lance retrocedió un paso, permitiendo que la mujer de cabello plateado avanzara, apenas conteniendo una mirada furiosa mientras respondía con tono monótono. Solo se han confirmado objetivos selectos en Johto y Yon, con 17 muertes confirmadas. Su mirada pareció oscurecerse aún más al observarlos con una desaprobación casi neutral. Entre ellos se encontraban entrenadores y profesores notables, como el profesor Daniel Birch, el profesor Henry Elm, Roxanne Pierre y Agatha Kikuko. ¿Qué? La voz de Gary se oyó con más fuerza que el repentino aumento de voces indignadas. Ash permaneció en silencio mientras el profesor Oak intentaba que Gary volviera a su asiento, sin mucho éxito. ¿Agatha fue asesinada? Los ojos de la mujer parecieron oscurecerse aún más, pero Steven Stone dio un paso adelante, con el rostro solemne, y le impidió reaccionar. Sí, señor Oak, y para que la señora Kikuko haya caído, esta organización debe ser muy peligrosa. Ash asintió para sí mismo, coincidiendo en silencio con el hombre. Aunque no conocía a la mujer, sabía lo suficiente sobre ella como para saber que era considerada una de las entrenadoras más hábiles de Kanto y Johto. Que la hubieran asesinado, Ash volvió a la reunión mientras el profesor Oak daba un paso al frente, con ojos tristes, pero decididos. La señora Mela mencionó que solo unos pocos lugares tienen cifras confirmadas. ¿Cuál es el número proyectado de muertes? Steven solo parecía más sombrío. Estamos esperando al menos 100 bajas.
El ceño de Ash se acentuó, aunque era más por reflexión que por tristeza. Claro, la muerte de 100 personas nunca fue motivo de celebración, pero, bueno, casi una parte de Ash se sintió aliviada, y sabía que no debería sentirse así. O sea, por Dios, Ash, estás pensando en la vida de otras personas. Pero 100 muertes eran sin duda mejores que 1000, y eso era digno de celebrar, ¿no? Al menos no era tan malo como hacía 3 meses, cuando la última vez que Ash revisó, lo hacía a diario, varias veces, había más de 5000 muertes confirmadas. Comparado con eso, 100 muertes era una lástima. Ash no notó la mirada preocupada de Serena sobre él. Ahora mismo, Ash levantó la vista, Lance volvía a hablar. Nuestra prioridad es unirnos para combatir esta amenaza. He intentado enviar un aviso a las ligas Índigo y Plateada, pero no he recibido tantas respuestas como me hubiera gustado, resopló Misty con amargura. Quintia debería estar de camino a Sinnoh para hacer lo mismo, junto con Alder en Teselia. Volveré a Oem para hacer lo mismo, continuó Steven, antes de extenderle la mano a la mujer de cabello plateado. El resto se dividirán entre Karen y Lance para recorrer Johto y Kanto respectivamente. Antes de separarnos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Iris, de quien Ash honestamente había olvidado que estaba presente, levantó la mano. Sí. Si nos dividimos por región, ¿por qué Zilan y yo no estamos en Teselia? No tenemos tiempo para darnos el lujo, respondió Lance, mirando su reloj. Desviarnos a Teselia habría sido una pérdida de horas, e Índigo fue la más afectada, así que necesitábamos la ayuda de más gente. Iris bajó la mano con un gesto manso, algo que Ash normalmente habría considerado inusual, aunque con el aire solemne del edificio, no estaba exactamente fuera de lugar. Mientras Lance y la mujer de cabello plateado, Karen, comenzaron a asignar personas a diferentes equipos, Ash se permitió una última mirada a la habitación con todos sus amigos y conocidos recogidos durante sus viajes. Él no lo sabía entonces, y cómo iba a saberlo, con lo que ocurrió durante los meses siguientes, pero sería la última vez que vería a muchos de ellos en la tierra de los vivos. Y entonces, Ash abrió los ojos, y... Ruta 28, 5 de diciembre de 1997, y encontró un par de ojos grises y fríos que lo miraban fijamente. Ren se frotó la barbilla, sin rastro de barba, qué suerte, una mejora considerable respecto a ayer. Solo puedo sentir lo que está en la superficie. Red contuvo el gruñido que amenazaba con salir de su garganta y una vez más apartó el recuerdo a lo más profundo de su mente. ¿Y qué sientes? Culpa, murmuró Ren sin preámbulos, acariciando distraídamente a Koi, que yacía en su regazo. Aunque eso es algo común en ti. También percibo cierto nivel de miedo, aunque está bien disimulado. ¿No es ese el punto? Preguntó Red con una ceja levantada, ocultando sus emociones aún contenidas tras una capa de grava. ¿Enmascarar mis emociones para enmascarar mi aura? La clave está en el control, enfatizó Ren. Una cosa es simplemente ocultar el aura. Otra muy distinta es elegir qué mostrar y qué ocultar. ¿Eso es lo que haces? Preguntó Red, sin molestarse en ocultar su ira residual. Los viejos recuerdos siempre la sacaban a relucir. ¿Tú eliges cómo actuar conmigo? Sí, respondió Ren simplemente, sorprendiendo brevemente a Red, pero no es fácil, Red. Requiere tiempo y práctica. Soy consciente de ello, se quejó Red, cruzando los brazos con disgusto, pero no tengo precisamente el lujo del tiempo. Oh, cuánta razón tenía Lance, ¿y eso por qué? Preguntó Ren, arqueando una ceja con un interés casi aburrido. Rojo vuelve a contener un gruñido. ¿No te gustaría saberlo? Lo haría, respondió Ren asintiendo levemente. Y si quisiera, podría preguntarle a Salvare qué sabe. Pero no es así. Te lo estoy preguntando a ti. Red suspiró, rompiendo el contacto visual con Ren para mirar a Salvare, quien meditaba con un Absol en el regazo. El mismo Absol de las ruinas, según supo Red. El Absol abrió un ojo perezosamente para observar a Red con algo que parecía parentesco, o desprecio, antes de volver a dormirse. Red se volvió hacia Ren, el brillo latente en sus ojos se atenuó a medida que los últimos vestigios del recuerdo se desvanecían. Cualquier respuesta que pudiera darte no te satisfaría. ¿Y cómo lo sabes? Respondió Ren, inclinándose hacia adelante con una sonrisa desafiante. ¿Estás evadiendo la pregunta, Red? Supongo que sí, murmuró Red secamente, antes de alzar la voz para preguntar. ¿Pero dijiste que estoy mejorando? Ren lo observa por unos instantes, luego se inclina hacia atrás encogiéndose de hombros, moviendo su palillo de un lado a otro de su boca.
Bueno, tu aura todavía es ruidosa como pelotas, pero son pequeñas pelotas de bebé en lugar de pelotas de hombre grandes y corpulentos, solo interrumpió Red, masajeándose la frente, no uses esa analogía. A Eren pareció divertirle su enfado, pero aún así asintió. Bien, bueno, cualquiera con un poco de aura puede sentirte con bastante facilidad. Rojo se quejó para sí mismo. ¿Y eso es algo bueno? Bueno, al menos ya no es tan fuerte, respondió Eren, con un tono alegre a pesar de las quejas de Red. Antes, podía sentirte a kilómetros de distancia. Ahora, Eren se encogió de hombros. No sé, quizás a unos pocos kilómetros. Red se permite expresar en silencio su insatisfacción con nada más que una mirada, lo que lleva a Eren a resoplar. Mira, Red, puede que pienses que eso es malo, pero al menos sabes que es un problema. A tu edad, ni siquiera sabía qué diablos era el aura. ¿Y Salvare? Preguntó Red, desviando la conversación de sí mismo hacia su protegido. ¿Cómo está? Eren tarareó, girando la vista para observar cómo Salvare acariciaba distraídamente al Absol mientras meditaba sobre su recuerdo elegido. Lo está haciendo mejor que tú, pero eso se debe en gran parte a que su aura es naturalmente tranquila. Eren entrecerró los ojos mientras se concentraba en la figura de Salvare, de la cual Red puede ver un tenue y brumoso brillo púrpura. Puedo sentir rastros de miedo y amor. Cualquier cosa más allá de eso es demasiado confusa para analizarla. Eren esperó unos instantes antes de incorporarse. Está empezando a abandonar el recuerdo. Red observó en silencio cómo Salvare comenzaba a moverse, parpadeando y abriendo sus ojos morados mientras se reorientaba hacia su entorno. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Casi 2 horas, respondió Eren, aún con los ojos entrecerrados fijos en el cuerpo de Salvare. Pareces preocupado. Salvare arrugó la nariz, sorprendiendo levemente a Red cuando respondió con amargura. Bueno, nos dijiste que meditáramos sobre nuestros recuerdos más dolorosos. ¿Qué esperabas? Eren se encogió de hombros. Está bien, se reclinó y reanudó sus caricias a Koi. ¿Sientes algo diferente? El rostro de Salvare tenía una expresión tan dubitativa como la de Red, lo cual fue un pequeño alivio. Quiero decir, me siento un poco más despierto. Eren asintió en silencio, sin revelar su opinión. ¿Y qué hay de Red? ¿Sientes algo diferente en él? Tanto Red como Salvare fruncieron el ceño, aunque este último se giró obedientemente hacia él, frotándose la barbilla pensativo. No sé, quizás es un poco menos brillante. Eren asintió una vez más, aunque parecía mucho más satisfecho. Bueno, eso es algo, al menos. Les hizo un gesto para que se pusieran de pie, antes de hacerlo él mismo. La próxima vez que hagan esto, intenten ver si Red parece más o menos brillante de lo que parece ahora. Salvare arrugó la frente en aparente confusión. ¿De acuerdo? Eren asintió, volviéndose hacia Red. ¿Y tú? Lo señaló con el dedo, sigue meditando como te enseñé. Con suerte, el año que viene por estas fechas, podrás ser prácticamente invisible en el aura. Red puso los ojos en blanco y saludó con sarcasmo. Sí, capitán. Eren resopló, váyanse a la mierda, comenzó a alejarse. No, en serio, váyanse a hacer el entrenamiento que estén haciendo para la conferencia de plata. Tengo algunas llamadas que hacer. Red levantó una ceja, pero no pudo responder antes de que Salvare se acercara a él y le dijera. Oye Red, ¿podemos probar algunos movimientos más improvisados hoy? Red frunció los labios y vio a Eren alejarse antes de volverse hacia Salvare. Muy bien, veamos qué puedes hacer. Y Villa de los Atletas, Silvertown, 6 de diciembre de 1997. Durante su etapa como Ash, Red viajó a muchos lugares y participó en numerosas conferencias alrededor del mundo. Si bien cada conferencia era ligeramente diferente en cuanto a sus homenajes y su forma de celebrarse, todas tenían algo en común: la gloria. Todos, e incluso sus madres, tenían Pokémon, y casi todos los niños probaron suerte como entrenadores Pokémon. Aunque muchos finalmente se retiraron o simplemente permanecieron en los círculos de combate, algunos lograron ascender hasta tal nivel que pudieron combatir y vencer a un líder de gimnasio. Con esa victoria y la insignia obtenida con ella, comenzaron un viaje que tenía la oportunidad de impulsarlos de uno entre 1.000.000 a uno de los grandes. El circuito de gimnasio fue diseñado para desafiar a estos entrenadores en su fuerza, estrategia y coraje, refinándolos finalmente hasta el punto en que pudieran luchar a un nivel que anteriormente había sido relegado a los señores de la guerra de siglos pasados. Y aunque algunos gimnasios eran más fáciles o más difíciles que otros, todos terminaron empujando hacia este punto, empujando a estos entrenadores hacia la élite, marcándolos como los fuertes.
Y al final de su camino, estos entrenadores se reunirían en un torneo, una celebración de sus logros, donde podrían librar una guerra amistosa para ver quién de ellos se convertiría en el mejor. Se convertirían en estrellas, íconos de sus regiones. Se retirarían con honores, o irían aún más lejos, buscando la gloria en otras regiones, o en las suyas con el alto mando y el campeón. Así fue como los actuales campeones de Índigo, Oen y Sinnoh saltaron a la fama, primero ganando sus respectivas conferencias antes de ascender en las filas como élite, para finalmente demostrar que eran los entrenadores más fuertes de sus regiones, siendo coronados como campeones. Y con su ascenso, también aumentó el interés y la popularidad de las conferencias, ya que más y más personas de todos los ámbitos de la vida vinieron a verlas, esperando la oportunidad de tener la suerte de estar presentes cuando otro entrenador del calibre de los campeones apareciera entre las filas. Y así, incluso para una conferencia tan relativamente menor como la conferencia Silver, siempre había una posibilidad de que el próximo Lance, la próxima Quintia, el próximo Samuel Oak ascendiera. Todo esto era para decir y había demasiada gente aquí para el gusto de Red. «¿Estás frunciendo el ceño otra vez?», dijo Red volviendo a la realidad al oír la voz de Salvare. «¿Estás enojado por algo?». «No estoy enojado», murmuró Red, volviendo al registro digital que casi había terminado, «simplemente, no estoy muy acostumbrado a tanta gente». Salvare tarareó, mirando a su alrededor. «Está muy lleno», se volvió hacia Red con el ceño fruncido. «¿Te preocupa algún tipo de ataque?». «No», respondió Red, firmando con su nombre al final del contrato de registro, «demasiados miembros de la liga». Sin mencionar que el ataque del Team Flare es el primero de su tipo. Salvare asintió para sí mismo, aunque su rostro permanecía visiblemente dubitativo. Su mirada se desvió hacia algo detrás de Red. «Hay gente mirándonos». Es solo a través de una disciplina arraigada que Red no se da vuelta de inmediato para mirar y preguntar. ¿Quién? ¿Fue el equipo fuente? Solo vi gente al azar, supongo. Salvare se encogió de hombros, con más vergüenza que preocupación. «Ah, nos están tomando fotos», y el ojo de Red se crispó. «Genial», envió su registro y dijo. «¿Terminaste?» Sí. Salvare se apartó de la gente que los miraba, su rostro comenzó a ponerse rojo por una creciente incomodidad. «¿Podemos irnos ahora?». Antes de que Red pudiera responder, sí, habría dicho que sí, una voz familiar, pero no menos discordante, gritó. «¡Hey! Red, Salvare». Red se giró junto a Salvare y vio a Karen abriéndose paso entre la multitud para alcanzarlos. No pudo evitar ver una expresión de diversión en sus rostros al ser empujados por la mujer, lo cual probablemente era motivo de preocupación, pero Red no le prestó atención. Además, Salvare parecía gratamente sorprendido de verla. «Karen. No esperaba verte tan pronto. Pues pensé que los vería antes», espetó Karen al llegar a su lado, aunque lo hizo de buen humor. «Estaba a punto de salir y traerlos aquí yo misma». «Ya estamos aquí», señaló Red secamente, notando con desagrado cómo algunas personas parecían considerar esta reunión una fuente privilegiada para fotografías. «Traslademos nuestra reunión a otro lugar». Karen resopló, aunque no luchó mientras Red los alejaba rápidamente. «Sé que solo han pasado 3 semanas, Red, pero puedes soportar estar un poco más emocionado». «Claro, pero no a la vista de las cámaras», se quejó Red, antes de mirarla con una ceja levantada. «¿Sabes de qué se trata, por cierto?». Karen se encogió de hombros. «Te estás volviendo famoso, Red, o al menos lo suficiente como para que la gente con teléfonos te tome fotos», sonrió, empujando a Salvare en su costado. «Salvare también tiene algo de reputación, especialmente después de Golden Rob». «¿En serio?», preguntó Salvare, pareciendo más sorprendido por su creciente notoriedad que por la de Red. «¿En serio?», preguntó Red también, aunque su tono era más sospechoso que el de Salvare. Después de todo, solo llevaba allí poco más de 3 meses. Seguramente no se había labrado una reputación tan grande tan rápido. «Bien». Karen suspiró, masajeándose la frente. «Sabes, casi olvido lo inconsciente que puede ser sobre ciertas cosas». Red le lanzó una leve sonrisa. «Eres fuerte, Red». La gente lo notó. Red parpadeó. «Pero acabo de inscribirme en la conferencia. Dudo que sea tan notable». Karen lo miró inexpresivamente y Salvare solo parecía un poco desconcertado. «Sabes que hay una página completa en Battle.net sobre ti, ¿verdad?». Red se detuvo, sin poder evitar sonrojarse por la vergüenza ante su, ciertamente grande, descuido. No sabía que Battle.net ya existía. Para cuando reconoció el error en sus palabras, Karen entrecerró los ojos. «¿Ya es algo?». Ella negó con la cabeza. «Como sea,
te interrogaré más tarde. Aquí, los condujo a la esquina de la computadora, te lo mostraré. Red se cruzó de brazos, compartiendo una pequeña mirada con Pichu en su hombro antes de volverse hacia la pantalla de la computadora, que ahora parpadeaba en un azul pálido mientras Karen navegaba por Battle.net. Salvare se agachó, ahuecando su barbilla en señal de interés mientras Karen seleccionaba la página de la conferencia de plata de 1997, que mostraba a los concursantes inscritos. Salvare dejó escapar un silbido bajo mientras Karen comenzaba a revisar la lista de concursantes, que era bastante larga. Se detuvo en su nombre, marcado como el 48 concursante. Esa soy yo. Siguió bajando, deteniéndose finalmente en los nombres de Red y Salvare, marcados como los 189 y 190 concursantes, respectivamente. Y esos son todos ustedes. Eso fue, rápido, comentó Red, mirando a Salvare. Solo entregamos nuestros contratos hace unos minutos. Es el último día para inscribirse, así que la liga está siendo lo más eficiente posible, dijo Karen encogiéndose de hombros. Al menos, alégrate de que hubiera cupos disponibles. La atención de Karen volvió a la pantalla cuando ésta se actualizó automáticamente, mostrando un nuevo nombre como el concursante número 191. Mira, ahora solo quedan 9 lugares. Si hubieras llegado aquí incluso una hora más tarde, podrías haber llegado demasiado tarde. Red asintió para sí mismo, solo para que sus ojos se congelaran cuando leyó el nombre del nuevo concursante. Pablo Shinji. Eso y fue sorprendente. Red recuperó la conciencia antes de que Karen o Salvare pudieran notarlo, pero el nombre aún resonaba en su cabeza. Pablo. La última vez que Red vio a Paul fue el día en que mató a Judgment. Si bien no podía decir que alguna vez fue amigo de Paul, se habían ganado la confianza mutua suficiente para sobrevivir esos primeros terribles meses de la tormenta, junto con Cynthia y los demás. ¿Cuántos años tendría Pablo ahora? ¿12? ¿13? Red negó con la cabeza mientras Karen seleccionaba la página de Battle.net de Red. Honestamente, es bastante gracioso leer lo que la gente ha escrito sobre ti, Red, destacó un comentario específico, resoplando para sí mismo, después de viajar contigo y verte entrenar, algunas de las teorías de esta gente son bastante estúpidas. Quiero decir, este tipo dice, apostaría todo mi dinero a que Satoshi está alterando a sus Pokémon. No hay otra forma en que un Pichu pueda derrotar a un Steelix por sí solo. En su humilde opinión, a Red no le pareció tan gracioso. No le inyectaría esteroides a mis Pokémon, resopló Karen ante el veneno en su voz, lo que lo llevó a volver su ira contra ella, no lo haría. Lo sé, Red, la consoló Karen con una sonrisa fácil, y no te preocupes, tienes tus propios defensores que dicen lo mismo. Al ver la persistente confusión de Red, Salvare intervino. Es la forma de la Pokémon, Red. La gente habla mierda sin saber de qué está hablando. Al girarse hacia Salvare con una ceja levantada, el niño comenzó a reírse a carcajadas, apoyándose en Karen mientras los dos trataban de mantener la calma en medio de su ignorancia. Absolutamente brillante, rojo. A pesar de haber nacido después de ellos, de alguna manera eres al mismo tiempo antiguo en comparación con ellos. No soy un anciano, se quejó Red para sí mismo, provocando que Karen soltara una carcajada. Por favor, Red, eres un año mayor que yo. ¿Cómo es que no lo sabes? Preguntó con alegría. En realidad, a Ash nunca le importó la tecnología. En respuesta, Red respondió con seriedad. La tecnología es una porquería. Karen solo volvió a reír. Joder, eres un viejo. Y Red se permitió una pequeña sonrisa mientras los otros dos se partían de risa, aunque fuera a su costa. Esto era genial. Esto era, genial. Red casi había olvidado lo agradables que podían ser los amigos humanos. La sonrisa de Red, por desgracia, se apagó rápidamente al oír a alguien carraspear detrás de él. Se giró y vio a Eren allí de pie, con una sonrisa de desconcierto, sosteniendo una paleta a un lado que Koi mordisqueaba. ¿Pasa algo raro? Eren. Exclamó Karen, saltando de su asiento y derribando a Salvare. No sabía que estabas aquí. Bueno, aquí estoy, respondió Eren con una suave sonrisa, mucho más suave que cualquier mirada que le dirigiera a Red o Salvare. ¿Cómo estás, pequeña sombra? Yo. Ay, soy maravillosa. Respondió Karen con un exagerado movimiento de cabello. Voy a ganar esta conferencia y la voy a disfrutar. Estoy seguro de que lo harás, asintió Eren con una sonrisa divertida. Koi cantó en afirmación a su lado. Agatha no ha sido demasiado dura contigo, ¿verdad? Red notó cómo su ceja se crispaba, aunque su voz permaneció igual cuando respondió.
No es tan dura conmigo, Eren. Claro, claro, asintió Eren con facilidad, aunque su tono revelaba lo poco que le daba importancia a sus palabras, y se giró hacia Red y Salvare. Espero no estar interrumpiendo algo. No lo eres, aseguró Karen con un gesto de la mano. Solo le estaba mostrando a Red su página de Battle.net. Eren tarareó. ¿De verdad y? Se detuvo con una pequeña mirada fruncida mientras sacaba una vieja Pokédex que vibraba. Me están llamando. Regreso en un momento. Red observó a Eren retroceder unos pasos, su rostro se tornaba cada vez más pétreo al escuchar a quien le hablaba, antes de volverse hacia Karen mientras ella decía lentamente. Bueno, cuando termine con eso, podemos ir a la sala de entrenamiento por la tarde. Está bien, Red se encogió de hombros antes de mirarla con un brillo desafiante en sus ojos. ¿Estás lista para la revancha? Murmuró Karen con una sonrisa burlona, creo que paso. Supongo que terminaremos peleándonos en el torneo, entrecerró los ojos al mirar por encima del hombro de Red. ¿Ese es Lance? Red parpadeó y Salvare se giró con ojos cómicamente abiertos. Oh, mierda, lo es. Se deslizó detrás de Red, observando con cautela al campeón que se acercaba. Por su parte, Red se giró con mucha más calma, solo para levantar una ceja ligeramente incrédula cuando reconoció la figura de Lance entre la multitud, aunque tomó unos momentos. El campeón parecía llevar lo que Red solo supuso que era una especie de disfraz. Una gruesa chaqueta deportiva y una gorra. A pesar del evidente desagrado que Lance parecía sentir por su atuendo que realmente no le sentaba bien, parecía décadas más joven de lo que Red recordaba, sin ninguna de las líneas de expresión que le marcaban el rostro tan solo 7 años después. Lance hizo contacto visual con Red, lo que hizo que el campeón abriera los ojos de par en par antes de girarse para saludar a alguien. Red se quedó junto a sus amigos mientras una mujer de cabello azul se unía al campeón Claire, se llama Claire antes de acercarse a él. Incluso si sus recuerdos de Lance eran más o menos positivos, Red aún silenciosamente desenganchó una de sus pokebolas. Por si acaso. Saludos, señor Satoshi, Lance extendió una mano, soy Lance Blackthorne, campeón de Índigo. Red tomó la mano de Lance con la suya, Red Satoshi. Es un placer conocerte, la verdad de eso aún estaba por verse, Red decidió ir al grano, aunque trató de ser educado al respecto, ¿alguna razón en particular por la que te esforzaste por conocerme? Lance hizo una pausa, todavía agarrando la mano de Red. Para ser franco, Satoshi, tengo algunas preguntas y tú tienes respuestas. Red vio a Karen parpadear confundida por el rabillo del ojo. Mantuvo las manos de Lance agarradas, respondiendo, quizás con más mordacidad de la necesaria, ¿y cómo lo crees? Baja el ritmo, rojo. ¿Te suena la vara de oro? Preguntó Lance, mirando con recelo a Red a los ojos. Claire procedió a gemir en sus manos. Red mantuvo la sonrisa en su rostro, lo cual solo tuvo un éxito parcial. Sí. Obtuve mi sexta insignia allí. Lance arqueó una ceja y empezó a fruncir el ceño ante la insolencia de Red. Antes de que pudiera responder, Karen intervino agitada. ¿Qué quieres, Lance? Lance frunció los labios. Hola a ti también, Karen. Gruñó cuando Claire le dio una palmada en la espalda, volviéndose hacia Red, a quien aún le agarraba la mano. Solo quería ver si podíamos reunirnos con él. Red levantó una ceja curiosa, una interrogación, luego, ya veo, no retiró la mano, supongo que, si me niego, me pondrán en algún tipo de lista de vigilancia de la liga. Lance no respondió ni de una forma ni de otra, dándole a Red su respuesta en silencio. Claire se pellizcó la nariz, que estaba roja como un tomate, y dijo entre dientes. Lance. ¿Qué? Preguntó bruscamente, volviéndose hacia ella. Fue él quien lo dijo. No voy a mentirle. ¡Qué honorable! Red se tomó el momento para considerar sus opciones. Por un lado, esto le daría la oportunidad de congraciarse con la liga a través de uno de los campeones, mucho antes de lo que inicialmente creyó posible. Mejor aún, dados los vínculos del equipo fuente con la liga, Lance podría ser uno de los únicos líderes que Red sabía con certeza que no estaba afiliado a la organización. Por otro lado y asumiendo que Lance estaba hablando de Goldenrod en un sentido más allá de su batalla de gimnasio, bueno, Red no era exactamente inocente. Rojo había masacrado a docenas de personas en ese laboratorio subterráneo, y aunque no sentía remordimientos por quienes les habían quitado la vida, no le serviría de nada llevarlo ante un tribunal. Si a eso le sumamos su posterior manipulación psíquica y robo en el centro Pokémon, Rojo podría encontrarse enfrentando la ira del campeón en lugar de su favor. Lance siempre fue un defensor de la ley y el orden.
Esa línea de pensamiento también conduciría inevitablemente a por qué Red hacía esas cosas, lo que a su vez conduciría a B. Esto, más que cualquier otra cosa, detuvo la mano de Red. B era aún una niña en muchos sentidos, y hasta entonces había logrado mantenerla alejada de los focos. Preferiría mantenerlo así durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, y mientras Red pensaba en ello, no pudo evitar recordar las palabras de Elm. Dudo que puedas ocultarla por mucho más tiempo del ojo público. Red tendría que lidiar con el hecho de que la existencia de B se revelara al mundo eventualmente, sería imposible ocultarla para siempre, así que tal vez era mejor para Red quitarse la venda ahora, en lugar de esperar a que Lance se enterara por los rumores. En última instancia, Lance iba a aprender de B de todas formas, pero la forma en que lo hiciera dependía de Red. Y solo hizo falta un solo pensamiento sobre la posibilidad de que el equipo fuente llegara de alguna manera antes a Lance para impulsar a Red a hablar. Está bien, suspiró Red, soltando finalmente la mano de Lance, hablaré. A su lado, vio el rostro de Karen brillar brevemente de sorpresa, antes de posarse en una silenciosa repugnancia. Red no supo si era hacia él o hacia Lance. Salvar parecía extrañamente sombrío, mientras que los ojos de Lance brillaban de satisfacción. Excelente. Si pudieras seguirnos, Satoshi. Se giró para irse, pero se detuvo cuando Salvare le bloqueó el paso, con aspecto nervioso pero decidido. Red levantó una ceja detrás de Lance, pero a pesar de mirarlo a los ojos por un segundo, Salvare se mantuvo firme, hablándole lenta y sólidamente a Lance. Quiero que Red regrese aquí en una hora. Red no pudo evitar parpadear de dónde había salido eso. Reacción que Karen imitó. Mientras tanto, en lugar de parecer tan desconcertado como Red, Lance solo parecía cansado, aunque al abrir la boca para hablar, Claire se le adelantó y le espetó a Salvare. Oye, chico, solo queremos hablar con él. No vamos a secuestrarlo. Entonces lo queremos de vuelta en 2 horas, intervino Karen, aumentando aún más la sorpresa de Red, levantando una ceja imperiosa hacia la otra mujer, eso debería ser suficiente tiempo, ¿no? Está bien, espetó Lance con un gesto de la mano, interrumpiendo a la otra mujer antes de que pudiera responder, volverá en 2 horas. Se giró hacia Red, luciendo mucho más molesto que antes, vámonos. Red asintió sin decir palabra, avanzando al mismo paso que Lance y Claire. Se giró para saludar a sus amigos con un gesto de agradecimiento. Aunque no entendía del todo por qué sentían la necesidad de protegerlo, comprendía el sentimiento. No creía que lo mereciera, sino que sentía que no era el momento de dar a conocer sus pensamientos al respecto. Lance tomó la iniciativa de abrirse paso entre la multitud, poniéndose el sombrero con cierta ansiedad en las zonas más concurridas. A Red aún le desconcertaba el atuendo. No le sentaba nada bien, sobre todo con Claire, que llevaba la misma ropa que solía usar en el gimnasio Blackthorne. Red supuso que había una razón para ese atuendo, pero no lo entendía bien. Después de caminar unos minutos, Red se dio cuenta de que podía preguntar. Después de todo, lo peor que le podía pasar era el silencio. Perdóname si soy grosero, pero, Lance giró la cabeza un poco mientras los tres entraban a un pequeño restaurante, un lugar interesante para un interrogatorio, ¿por qué ese atuendo? Claire resopló, antes de cubrirse la boca con los ojos muy abiertos, mientras que Lance solo parecía exhausto, pronunciando la palabra fans, como si eso respondiera a su pregunta. Red parpadeó y abrió la boca para pedir una aclaración antes de procesar por completo lo que quería decir. Red cerró la boca lentamente, encontrando la respuesta bastante simple y comprensible. Red solo podía imaginar las multitudes rabiosas que se formarían si Lance apareciera con su icónica vestimenta dracónica. Casi se preguntó por qué Claire no hacía lo mismo, salvo que no se formaban multitudes a su alrededor. Quizás no tenía la notoriedad necesaria. Por otra parte, Ash nunca escuchó mucho sobre Claire fuera de Ciudad Blackthorne y las diversas divagaciones de Iris sobre dragones y cosas así. Red acalló sus pensamientos errantes mientras los tres se sentaban en una mesa en la esquina del restaurante, él a un lado y los otros dos al otro. Red casi se preguntó por qué Lance querría estar allí si estaba evitando a los fans, pero un simple vistazo al local le reveló que estaba casi vacío, lo que Red supuso que se debía a la hora. Después de todo, pocas personas vendrían a almorzar alrededor de las 2 de la tarde. Pichu, que estaba empecinado en fulminar a Lance con la mirada, se animó y se subió a la mesa, apuntando hacia la botella de ketchup. Con varios años de experiencia, Red le arrebató la botella al pequeño monstruo y se la entregó al camarero, que se había quedado paralizado junto a su mesa, observando al roedor, ahora furioso, con los ojos muy abiertos.
Red agitó la botella para llamar la atención del camarero. Tome. Por favor, espere a que nos vayamos para devolverla. Gracias. No esperó respuesta antes de volverse hacia sus interrogadores, quienes lo observaban con recelo y desconcierto, respectivamente. Por el rabillo del ojo, el camarero meneó la cabeza para reorientarse. Bien, ¿qué les gustaría pedir? Tomaré un té mediano, sin azúcar, dijo Lance lentamente antes de volverse hacia Claire e intercambiar un gesto con la cabeza antes de volverse hacia el camarero. Y ella tomará la hamburguesa plateada. El camarero asintió, anotando los pedidos antes de volverse hacia Red. ¿Y usted qué, señor? Red golpeó la mesa con el dedo. Esto no estaba resultando como él esperaba. Tomaré agua, por favor, miró por un momento la figura enfurruñada de Pichu antes de agregar. Y una cucharada de ketchup. El camarero parpadeó, mirando un momento la botella que tenía en las manos antes de suspirar. Está bien, volveré en unos momentos con sus bebidas y griega. El ketchup. Red asintió para sí mismo, volviéndose para intercambiar una mirada con Lance. El hombre parecía evaluarlo en silencio, como si Red fuera una especie de rompecabezas que debía resolver. Claire, mientras tanto, estaba visiblemente avergonzada por todo el asunto, a juzgar por su persistente rubor. Por su parte, Red se conformó con guardar silencio, aunque sabía que no duraría. Incluso Pichu percibió la tensión silenciosa entre ellos, acurrucándose junto a Red para mirar a Lance con enojo una vez más. Finalmente, una vez que el camarero regresó con las bebidas, y una cucharada de ketchup que Red le dio a Pichu, Lance habló en un tono neutral. No sé qué pensar de ti, Satoshi. Red levantó una ceja, no esperaba que Lance empezara con eso, y comentó. Yo tampoco sé qué pensar de este interrogatorio, así que estamos en el mismo barco. Esto no es un y la voz de Claire era vacilante. Se tocaba nerviosamente las pulseras. Un interrogatorio, por así decirlo y aunque en cierto modo lo es, señaló Red, manteniendo la voz serena. Me estás haciendo preguntas con la amenaza tácita de tomar medidas contra mí si no respondo. Creo que empezamos con mal pie, suspiró Lance, quitándose la gorra para revelar su cabello naturalmente puntiagudo. No vamos a tratarte como a un criminal, Satoshi. Solo agradeceríamos que nos comprendieras mejor quién eres y qué quieres. Red se reclinó y cruzó los brazos. Las palabras de Lance eran solo una forma más agradable de decir lo mismo, en su mente. ¿Entonces estabas mintiendo sobre la lista de vigilancia? Lance tomó un sorbo de té, con la mirada fija en lo astuto. De hecho, ya estás en una lista de vigilancia. Ante la repentina mirada de Claire, Lance añadió. No eres un criminal, pero eres una persona de interés para la liga. Red levantó una ceja para ocultar su sorpresa, y cautela, ante la noticia. ¿En serio? Sí, respondió Lance, frotándose la barbilla antes de agregar. Tus acciones durante estos últimos 3 meses han causado cierto revuelo en la liga, empezando por tu ayuda al gimnasio Ecruteak. El ataque del equipo Rocket. Rojo entrecerró los ojos. ¿Qué acciones? Dímelo tú, respondió Lance con seriedad, leyendo la cautela en los ojos de Red. No tengo evidencia tangible de ninguna irregularidad, así que no tienes nada que temer al compartirla. Por supuesto, estaba el tácito a menos que tengas algo que ocultar. Y Red lo hizo. Mucho, de hecho. Aunque Red aún confiaba en el carácter de Lance como buen hombre, no confiaba necesariamente en la liga. Podía recordar las palabras del emperador. Usted sabe que nosotros controlamos la liga. Y la última vez la liga se había desvanecido desde dentro. Aún así el objetivo de Red sigue siendo el mismo. Ganarse la confianza de Lance antes de que se vuelva contra él. Es más fácil decirlo que hacerlo, sin duda pero se podría hacer. De alguna manera. Mencionaste a Goldenrod, dijo Red, lo que provocó que Lance asintiera. ¿Qué quieres saber? Lance pareció meditar sobre sus palabras, intercambiando una mirada con Claire que la hizo recostarse con un suspiro. Dio unos golpecitos agitados en la mesa antes de preguntar sin rodeos. ¿Acaso anulaste el aura de la enfermera Joy de Goldenrod para que olvidara algo? Red se congeló por un momento, ¿cómo lo sabía? Antes de dejar escapar el aliento. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida para ellos, ya que Lance se inclinó hacia adelante con una sombra cruzándole los ojos y gruñó. Explícame. Mierda. Metí la pata de inmediato. Red se devanó los sesos buscando una explicación verdadera y razonable, y una vez más maldijo su imprudencia en ese momento porque simplemente no estaba pensando con claridad. La nueva Pokébola de Red vibró, y recuperó la consciencia. Tenía que proteger a alguien, un Pokémon.
Sus palabras fueron apresuradas, pero extrañamente suaves. Una presencia fugaz en el fondo de su mente avivó la serena llama de la racionalidad. Ella, es decir, el Pokémon, estaba en estado crítico y necesitaba una unidad de curación especializada. Ahora hizo una mueca abierta, porque lo que hizo fue bastante estúpido. Tuve que tomar la unidad del centro Pokémon, así que, agitó la mano en un gesto contraproducente. La hice olvidar. No es estrictamente cierto, pero el resultado es el mismo. Por supuesto, tal explicación no satisfizo al campeón, quien apretó los dientes. ¿Y por qué sentiste la necesidad de hacer eso? Porque si no, la liga se habría enterado, respondió Red con franqueza, sorprendiendo a Lance con su franqueza. Y si eso hubiera sucedido, es muy probable que hubiera regresado al lugar de donde la rescaté. Red se arriesgó a mirar a Claire, solo para verla cubriéndose la boca con los dedos y con una mirada inquisitiva no supo qué pensar antes de volverse a mirar a Lance. El campeón se contenía visiblemente para no gritar, visiblemente indignado por el desaire de Red a la liga. Red pudo recordar la devastación de Lance al ver a la liga devorarse a sí misma. Honestamente, existía una probabilidad casi nula de que Lance decidiera que cualquier justificación que Red pudiera dar en ese momento no valía la pena escuchar. Red lo sabía, pero aún así, consideró que lo que hizo era la mejor opción que se le presentaba. Era un pensamiento frío y despiadado, pero Red sabía que, si Lance se ponía agresivo, Red podría fácilmente someter, mutilar, matar, semánticamente al hombre y a Claire si llegaba el caso. Era por dos razones principales. Su ubicación y Pichu. El restaurante era un lugar estrecho, sin espacio para que Lance pudiera moverse fácilmente si se convertía en una pelea. Claire se sentaba en el extremo abierto del asiento. La mayoría de los entrenadores, incluidos los campeones, no estaban preparados para pelear en espacios tan reducidos. O, la mayoría podría, si llegara la hora. Si algún grupo de soldados al azar intentara atacar al campeón, Lance probablemente los eliminaría a todos con relativa facilidad. Sin embargo, en ese momento, Lance no estaba preparado para la batalla, no como Red lo estaba en todo momento. Su mano aún descansaba sobre las pokebolas en su cinturón, escondidas debajo de la mesa. Si a esto le sumamos la tendencia de los entrenadores a permanecer en el mismo lugar durante la batalla, un rayo bien dirigido de Pichu podría hospitalizar al hombre, o incluso matarlo directamente. El carro había aprovechado esta tendencia fatal, después de todo. Rojo se había adaptado donde otros habían muerto. Quizás era un error que Red pensara en esas cosas, sobre todo tratándose de alguien a quien aún respetaba. Pero no podía evitar el instinto, siempre presente en su mente, de eliminar una amenaza antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en una. Lo único que separaba a Red del carro en este aspecto era que Red se abstenía de actuar según tales impulsos. Por supuesto, ni Lance ni Claire sabían lo que Red pensaba tras su rostro inexpresivo. Solo Pichu podía darse cuenta de que Red estaba en un estado de alerta, pues sus mejillas estallaban silenciosamente en minúsculas chispas, lo que le indicaba a Red que solo tenía que señalar, y Pichu actuaría. Fue algo terrible y hermoso como se veía una década de lealtad. Finalmente, Lance demostró una vez más que era digno del respeto de Red, ya que se recompuso lo suficiente para preguntar: ¿por qué crees que la liga permitiría eso? Red tarareó, considerando las palabras del campeón. No diría que la liga lo permitiría. Red hizo una pausa, debatiendo si quería arriesgarse. Tras unos instantes, Red suspiró para sí mismo, murmurando: me preocupa más que ciertos grupos dentro de la liga aprovechen la oportunidad para recuperar a los Pokémon. Lance respiró profundamente y comenzó a masajearse la frente mientras decía entre dientes: ¿me estás diciendo que hay algún tipo de topo dentro de la liga? No era una pregunta, Red podía notarlo por el tono del hombre, sino más bien una confirmación agravada de algo que ya sospechaba. ¿Y no fue eso interesante? Sin embargo, Red se guardó la lengua, pues Lance parecía estar asimilando sus palabras, y hablar ahora solo lo irritaría aún más. Claire, sin embargo, no corría las mismas consecuencias que Red, así que añadió pensativa: ¿has despotricado sobre este tipo de cosas, Lance? Dios sabe que he oído hablar de ellas, murmuró con tono exasperado, antes de recordar que tenía público en Red, lo que la hizo callar con un leve rubor. Red ignoró la reacción y prestó atención a las palabras de Claire. No sabía que Lance aparentemente hubiera albergado sospechas en ese momento, sobre todo considerando que aún habían pasado unos 7 años desde que comenzaron las incursiones la última vez. Red se preguntó si, quizás, se trataba de algún cambio en la cronología.
Por supuesto, también existía la posibilidad de que simplemente hubiera cosas detrás de escena de las que Ash nunca tuvo conocimiento. Los pensamientos de Red se detuvieron cuando Lance miró hacia arriba con un suspiro, teniendo un mayor parecido con el Lance del futuro pasado de Red en lo exhausto que parecía. ¿Es el equipo Rocket? ¿Qué? Red parpadeó, preguntándose por un momento qué quería decir Lance antes de atar cabos. No, Lance levantó una ceja y un interés cauteloso se extendió por su rostro, junto con la sospecha siempre presente. ¿Zipper? Red ni siquiera había oído hablar de Zipper hasta hace una semana, con Eren y Elm. No, repitió Red, reclinándose mientras la suave presencia en su mente se agudizaba al ritmo de su propio espíritu. Por un momento, consideró detenerse allí, guardándose lo poco que sabía para sí. Sin embargo, y no pudo evitar recordar la conversación que tuvo con Salvare y Karen en Pueblo Azalea, y cuánto compartió con ellos y cuánto mantuvo en secreto. Les habló de su enemigo, sí, pero no les dio nombre. Les dio lo suficiente para satisfacerlos, al menos por ahora, pero demasiado poco para poder hacer algo al respecto. Era para su protección, y Red no lamentaba haberles ocultado el secreto. De haberlo sabido, Karen probablemente habría insistido en informar a los demás guardianes de Laura, pintándose una diana en la espalda, y Salvare tenía una pequeña posibilidad de intentar luchar contra ellos en su lugar, lo que solo le costaría la vida. Red estaba harto de que sus amigos murieran por él. Sin embargo, con Lance, era diferente. Lance era menos un amigo potencial y más un aliado potencial. A diferencia de los amigos de Red, ya había visto cómo reaccionaría Lance ante la existencia y las acciones del equipo Fuente, y podía planificar en consecuencia. Y a pesar de todo lo que Lance rompió junto a la Liga y él siguió siendo lo suficientemente fuerte para liderarlos, incluso después de la traición. Al final lo mató, pero ese fue el caso de todos ellos. A excepción de Rojo, por supuesto, y a diferencia de todos los demás en la Liga, a Red no le cabía duda de que Lance no pertenecía al equipo Fuente. Las palabras del emperador podían ser tan ciertas o falsas como Red pudiera creer, pero sabía que no se aplicaban a Lance. Lance tenía el respeto de Red, lo cual ya era algo raro. Aún más raro es que Lance tuviera la confianza de Red para hacer lo correcto. La única pregunta era si Lance decidiría que lo correcto era llevar la pelea al Team Source. Y ahora mismo, hacerlo solo serviría para pintarles un blanco más grande a todos. Pero y con la presencia entrelazada en la mente y el alma de Red, tuvo una idea de cómo mostrarle a Lance la necesidad de tener precaución. Red solo esperaba que su mínima experiencia en manipulación le fuera útil. Red exhaló lentamente. La organización a la que me refiero no sería una que usted reconocería, golpeó lentamente la mesa, sintiendo que la autoridad invisible en esta conversación se desplazaba hacia él, y eso solo lo hace más peligroso. Ahora, ambos entrenadores de dragones parecían interesados, y cada vez más cautelosos, en el caso de Lance, y Red sabía que, a partir de ese momento, cada palabra suya sería fundamental. ¿Cuál es el nombre de esta organización? Gancho. Red miró a Lance a los ojos, permitiendo que su propia aura se encendiera levemente para que sus ojos brillaran. Gracias, Eren, por las lecciones de control. El nombre de esta organización es Equipo Fuente, y su objetivo es aprovechar la fuente de energía evolutiva. Fue casi un alivio decir eso, como si un gran peso que Red había estado cargando durante los últimos 3 meses de repente se hubiera levantado. Dentro de su espíritu, la presencia dentro de él cambia al oír el nombre, reconociéndolo, antes de deslizarse hacia algo que contiene más luz. Hágase la luz. Y Rojo transmitió silenciosamente su propósito a la pequeña voz en su mente, y recibió un tirón de asentimiento a cambio. Claire parpadeaba rápidamente, aparentemente procesando las palabras de Red, mientras que Lance se inclinó hacia adelante, con la sospecha aún en sus ojos, aunque ahora había un trasfondo de miedo. ¿Cómo es que nunca he oído hablar de esta organización, ya que aparentemente tiene vínculos con la Liga? Línea. Red consideró sus palabras, aunque se aseguró de transmitir la gravedad de la situación en su rostro. Porque el equipo Fuente es excelente para ocultar sus huellas, lo que le dificultaba mucho encontrar información sobre ellos. Y son autosuficientes en suministros y miembros, lo que hace prácticamente imposible rastrearlos por esos medios. Red lo sabía íntimamente, dado que tanto él como Lance habían intentado, y fracasado, hacerlo en ambas líneas de tiempo. Lance digirió las palabras de Red con una mirada de sospecha, entre creer que era un engaño y creer que tal vez, solo tal vez, Red decía la verdad. ¿Cómo sé que no te lo estás inventando todo? ¿Dándome una excusa retorcida por lo que hiciste en Goldenrod? Y Sinker.
Porque el Pokémon que salvé fue el resultado de uno de sus experimentos, dijo Red, abriendo una Pokébola en su cinturón para revelar a B, quien inmediatamente se acunó en su regazo, con una mezcla de características de Silveon y Flareon. Lance se echó hacia atrás con los ojos abiertos, y Claire siseó, lo cual no era precisamente la reacción que Red buscaba. Sin embargo, por alguna razón desconocida, B pareció divertirse, a juzgar por las oleadas de infantil satisfacción que irradiaba. Hágase la luz. Claire continuó siseando en una extraña imitación de un Meowth, y la mano de Lance comenzó a contraerse violentamente sobre la mesa mientras miraba a la pequeña criatura con una repulsión mal disimulada. Red no pudo evitar sentirse ofendido, aunque B parecía disfrutar de su disgusto. Red miró a B a los ojos por un instante, haciéndose una pregunta silenciosa. La respuesta que recibió solo aumentó su desconcierto. Presa. Finalmente, después de 30 segundos seguidos de mirar fijamente, y de irradiar satisfacción por parte de B, Lance apretó el puño y dijo inexpresivamente. Ya veo. Red levantó una ceja, pero Claire lo interrumpió con una burla. Oh, brillante, Lance. Es absolutamente maravilloso que tengas un par de ojos que trabajen y veas a Naisa frente a nosotros. Red entrecerró los ojos ante la palabra extranjera, que sonaba extrañamente como un insulto, y una parte extraña de su mente la tradujo aproximadamente como hada, lo que una vez más llevó los pensamientos de Red a las ruinas de Alpi al influjo de conocimiento que recibió de los Unown. Todavía no sabía qué hacer con todo ese segundo idioma que de repente dominaba con fluidez. La atención de Red volvió a Lance, quien le habló con urgencia a Claire. Pero eso no es todo, señaló la atención de Claire a los mechones de pelaje naranja y esponjoso que indicaban a Flareon, es una fusión. Ella no es una fusión, corrigió Red, recordando con disgusto el archivo que leyó sobre el proyecto. Changeling, es una evolución parcial y puede cambiar entre diferentes formas, dudó antes de mirar a B, quien ahora lo miraba con ojos abiertos y extrañamente mareados. ¿Quieres presumir? B dio en afirmación, enviando un cálido hilo de afecto a través de su persistente vínculo espiritual mientras cerraba los ojos y, con la ayuda de Pichu, extendía la mano para cambiar su pelaje del rosa suave al amarillo puntiagudo de Jolteon. Red sonrió con orgullo, rascándole a B detrás de la oreja, lo que la hizo arrullar. Aunque B aún no había logrado un control total sobre su forma, normalmente existía en un estado gestalt entre 2 o 3 evoluciones, se sentía mucho más cómoda en su cuerpo, ya que ya no sentía fuertes dolores a medida que sus extremidades movían y redimensionaban para adaptarse a diferentes estructuras. No fue indoloro, a Red le dolía pensar que tal vez nunca lo fuera, pero el peor aspecto, la parte más diabólica, prácticamente había desaparecido. Y ese fue el costo psicológico. Red había aprendido, tanto por los archivos que leyó como por su vínculo con B, que su estado mental tenía un gran impacto en su nivel de control sobre sus transformaciones y en lo rápidas que eran. El equipo fuente la había presionado para que evolucionara lo más rápido y eficientemente posible, lo que a su vez aumentaba lo doloroso que era para ella, dado que su cuerpo tenía menos tiempo para realizar la transición de forma segura entre cienas. Ahora, a pesar de que Red continuaba o iniciaba, en cierto modo, sus ejercicios de control, B podía hacerlo a su propio ritmo. Porque después de todo lo que había sufrido, Red juró nunca obligarla a sufrir más solo para complacerlo. Pero lo haría. Red se sobresaltó y miró a B mientras ella le devolvía la mirada serenamente, ahora en una forma gestal de umbreón y espeón. Red suspiró mientras parpadeaba con sus ojos vidriosos y rojos. Para ser tan joven, B tenía la preocupante tendencia a actuar con mucha más madurez de la que una niña debería. Y, como Red y el resto de su equipo, tenía la preocupante tendencia a ser autosacrificial por naturaleza. Quizás eso fue lo que la hizo encajar tan bien con ellos y Red volvió al presente mientras Lance murmuraba furioso. Mientras tanto, Claire parecía asombrada e incómoda al mismo tiempo. ¿Y tienes una conexión psíquica con él? Claro que sí. De alguna manera, has encontrado un EV que puede cambiar entre 6 evoluciones diferentes, una de ellas es Naisa, que ni siquiera sabía que existía. Lance se reclinó con un gran suspiro, cubriéndose la cara con las manos. Oh, Arachai. Lance. Claire le dio una palmada en el hombro a Lance, y su rostro empezó a arder aún más, aunque Red tradujo la súplica de Lance como fóllame, así que casi pudo entenderla, antes de volverse hacia Red. ¿Cómo puedes soportarlo? Red levantó una ceja, encontrando la pregunta sorprendentemente grosera, aunque sintió el resurgimiento de la diversión presumida de B, por lo que se preguntó cuál de ellos estaba siendo grosero, y preguntó. ¿Qué es exactamente lo que le pasa?
Clyde abrió mucho los ojos, aparentemente notando su creciente enfado y arrepintiéndose. Pero Lance la interrumpió antes de que pudiera hablar. Tu rescate es una naisa, un hada. Lance agitó la mano como si eso lo explicara todo. Eso y bueno, en realidad y Red lo pensó y sí, los dragones eran débiles ante las hadas. De manera terrible, ahora que Red lo recordó. Nunca se había obtenido mucha información al respecto, dado lo reciente que era el descubrimiento de los Pokémon Hada al inicio de la tormenta. Ash nunca le había dado mucha importancia, salvo que le parecía genial, como a todos los Pokémon, antes de ignorarlo durante sus propias búsquedas en Kalos. Para cuando Ash comenzó a preocuparse por esas cosas en un sentido más práctico, no importaban tanto, porque el carro solo tenía a Togekiss, y ninguno de ellos peleaba con Pokémon Dragon. Así que, siendo sinceros, Red olvidó la inmunidad de las hadas a los dragones. No había sido importante durante la tormenta, y no había surgido hasta ahora en los últimos 3 meses que Red había pasado en el pasado. Aunque y ahora que lo pensaba, el Dragonite en la base Goldenrod cayó ante el arrebato de B como Sylveon. Red negó con la cabeza, acariciando suavemente la cabeza de B mientras miraba a Lance. No sabía que tendrías una reacción tan fuerte, inclinó la cabeza, mejor para parecer educado, si no otra cosa, tienes mis disculpas. Espera, ¿no lo sabías? Preguntó Clyde con los ojos abiertos y sinceros. Pensé que tú precisamente lo sabrías, ya que eres entrenadora de dragones. Red parpadeó. ¿Entrenador de dragones? Frunció el ceño pensativo mientras la miraba. ¿Te refieres a Charmander? Volveremos a eso. Lance le hizo un gesto a Clyde para que se detuviera, impidiéndole responder. Ella hizo un puchero en respuesta. ¿Afirmas haber salvado este antiguo experimento de este equipo fuente? Sí, suspiró Red, sintiendo que la emoción de B se disparaba al oír el nombre. Intentó aparentar calma. Parecía estar funcionando tan bien como esperaba. Localicé el laboratorio subterráneo en Goldenrod donde la tenían retenida. Estaba casi muerta cuando la saqué. Clyde volvió su mirada preocupada hacia B, aparentemente mucho más tranquila ahora que descansaba en su forma Gestalt Umbreon Espeon, mientras que Lance continuó con el ceño fruncido. ¿Y la base en sí? Red consideró sus palabras. Destruido. Evitó a propósito mencionar las decenas de cadáveres que dejó antes de que demolieran la base. Hubo un terremoto ese día. Lo escuché, respondió Lance con gravedad, golpeando la mesa con un dedo. ¿Tuviste algo que ver con eso? Fue pura casualidad, respondió Red, apegándose a la verdad. Desde cierto punto de vista, mi objetivo era rescatar a B, nada más. De nuevo, otra verdad técnica. No tenía intención de provocar un infierno literal allí abajo. Simplemente y sucedió. Lance se recostó con los brazos cruzados, analizando a Red en silencio con los ojos entrecerrados. Clyde parecía dividida entre mirar a B con curiosidad y observar a Red con algo parecido al asombro. Sinceramente, se sintió un poco incómodo. Si fuera a esa base, empezó Lance de repente, ¿encontraría alguna evidencia que apoyara tu afirmación sobre la existencia del equipo fuente? Red lo pensó un momento antes de responder con un rotundo. No. A estas alturas, supongo que ya habrán rescatado cualquier cosa que pareciera fuera de lugar entre los escombros. Lance gimió, frotándose la frente. Me frustras, Rojo. De verdad lo haces. Eso no era algo que Red esperaba que saliera de la boca de Lance, pero se había resignado a cualquier sorpresa en este punto, por lo que solo respondió en un tono seco. ¿Cómo es eso? Lance lo fulminó con la mirada antes de suspirar. Has hecho una afirmación importante sobre la liga y hasta ahora no has podido darme pruebas definitivas de ella. Red asintió lentamente, su rostro se tornó sombrío mientras su mano se congelaba en la cabeza de B. La oreja de Pichus movió en reconocimiento, sus ojos brillaron en un carmesí malévolo. ¿Entonces no me crees? Ese es el problema, murmuró Lance, cruzándose de brazos. Sí, al menos con la existencia de este equipo fuente. Simplemente dudo de si tu afirmación sobre la liga está justificada. Por no hablar de lo que le hiciste a la enfermera Joy, Rojo tarareó, con los ojos aún brillantes, pero con mesura. Llevó la mano a la mejilla de B, acariciándola mientras recordaba las palabras del emperador y el posible efecto que podrían tener si se compartieran con el campeón. Usted sabe que nosotros controlamos la liga. Y no, Red no le revelaría esa información a Lance. Aún no. Porque, bueno, siendo sinceros, Red había logrado lo que quería. Lance ya sabía de la existencia del equipo fuente, 7 años antes, pero no lo presionaron hasta el punto de convertirlos en un enemigo importante.
Porque a pesar de lo peligroso que era el equipo fuente, no se convirtieron en una gran amenaza hasta que Ash tenía 17 años. Claro que eso no se aplicaba a Red, él imaginaba que estaba en lo más alto de la lista de mierda del Team Source después de Goldenrod, pero para todos los demás, su relativo anonimato los protegía. Así que Red lo había logrado de alguna manera. Convenció a Lance de la existencia del equipo fuente, impidiéndole a Lance hacer alguna estupidez y a la vez evitó convertirse en enemigo del campeón. Rojo podría aceptar eso. Supongo que tendremos que diferir en nuestras opiniones sobre el asunto, suspiró Red, casi desplomándose de alivio porque el interrogatorio estaba a punto de terminar. Lance lo miró con el ceño fruncido durante un rato antes de exhalar. De acuerdo, pero no habrá otro caso de manipulación del aura de otro inocente, ¿entiendes? Rojo, bueno, Rojo no podía prometer honestamente que no volvería a suceder, y Rojo pensó que, al menos, era mejor estar confundido que muerto. Dado que Red permaneció en silencio ante la demanda de Lance, el campeón estaba a punto de estallar, solo para que Claire resopló molesta. Oh, déjalo, Lance. La enfermera Joy no resultó herida y lo hizo por una buena razón. Lance la fulminó con la mirada, a lo que ella respondió con una mirada propia. No dirías eso si no tuvieras esa pequeña tiara. Red parpadeó, Tiara registró como amor infantil en su segundo idioma, y vio como Claire se sonrojaba aún más, golpeando el brazo de Lance con suficiente fuerza para hacer que el campeón se estremeciera. Retira lo dicho. Escuchen, Red alzó la voz, impidiendo que los dos siguieran peleando, aunque ninguno parecía saber que entendía su otra lengua, lo cual era potencialmente útil la próxima vez que pase algo así, me abstendré de involucrar a inocentes. Es cierto que Red no tenía planes de que algo como la situación de Bee volviera a ocurrir. Lance entrecerró los ojos en respuesta. Si encuentras otro experimento como el que hiciste en Goldenrod, entonces irás a la liga, no, afirmó Red, simple y firmemente, no lo haré. El rostro de Lance se crispó, aunque mantuvo una expresión neutral. Bien. Irás conmigo entonces. Tanto Red como Claire parpadearon, sorprendidos por la concesión de Lance. Red se recostó con expresión pensativa. Esto, podría ser sorprendentemente útil. Eso parece, inusual. Lance pareció contener un bufido de incredulidad, como si estuviera horrorizado por toda la situación. ¿Eres un individuo inusual? Se enderezó y su rostro se puso serio mientras preguntaba. ¿Aceptas mi oferta? ¿A cambio de no ser perseguido por la liga? Sí, Red acepta. Sí, respondió Red con cierta indiferencia. No pudo evitar añadir. Sería un idiota si no lo hiciera. Por primera vez en la última hora, Lance sonrió. Fue una sonrisa breve y tristemente autocrítica, pero era más de lo que Red le había visto hacer en ninguna de las dos líneas temporales hasta el momento. Sin embargo, Claire todavía parecía sorprendida por la oferta de Lance y preguntó con una mirada significativa. Entonces, ¿simplemente vamos a ignorar los ritos de transgresión? Red frunció el ceño en silencio mientras Lance suspiraba una vez más, no tenía idea de qué eran estos ritos, y guardó silencio mientras Lance respondía con tono cansado. No sabemos con certeza si él es el indicado, e incluso entonces, no es tanta ayuda, sino más bien y comunicación. Red comenzó a tamborilear con el dedo sobre la mesa mientras Claire se cruzaba de brazos con fastidio. Oh, entonces ahora estás bien con estirar las cosas. Recuerdo una vez, no hace mucho tiempo, en la que decías es peligroso, Claire, mantente alerta, Claire. No he cambiado en ese aspecto, Claire respondió Lance con seriedad. Admitió lo que hizo, y con todo lo que sabemos, puede resultar muy peligroso. Red arqueó una ceja ante las palabras de Lance, aunque reconoció que era peligroso. No era que estuviera fanfarroneando. Era un hecho. Aún así, Red decidió intervenir antes de que Claire pudiera replicar, preguntando con una ceja arqueada. Si no es mucho pedir, ¿puedo saber de qué están hablando, ya que parece que gira en torno a mí? Claire soltó un gemido, alejándose de ellos, al parecer recordando la presencia de Red. Lance respiró con cansancio antes de mirar a Red y preguntarle con tono directo. ¿Te dice algo el término Arkeutin? Por reflejo, Red respondió. No. La palabra le sonaba vagamente, sí, pero de una manera más tangencial que concreta. Sonaba un poco como a Zeus. No fue hasta un momento después que la palabra se registró en su mente como perteneciente al idioma alienígena que tenía grabado. Para cuando Red tradujo su traducción aproximada, Lance preguntó. ¿Qué hay del elegido?
Fue un tanto irónico que, en el momento en que el término salió de la lengua de Lance, la mente de Red procesó completamente lo que Arqueukin significaba y sus implicaciones. Arqueukin. Elegido del creador. El elegido. Si Lance se hubiera abstenido de hacer la segunda pregunta, Red podría haber reprimido su reacción y haberse convencido de que no era más que una terrible coincidencia. Pero no pudo, no después de los recuerdos que el término traía a su mente. La tormenta de fuego, hielo y relámpagos. La guerra del espacio y el tiempo. La furia del creador. Campos de estrellas cayendo en cascada en supernovas mientras soles gemelos de color carmesí se cernían sobre él. Ve adelante, carro mío. Así que reconoces el término. La voz de Lance sacó a Red de su espiral, aunque no estaba necesariamente feliz de ver los ojos de Lance entrecerrarse. ¿Qué sabes de eso? Red sacude la cabeza con un pequeño gruñido, ahuyentando sin piedad la maldita voz en su cabeza. Ya terminamos. Red empieza a levantarse, acunando a Bee en sus brazos mientras Pichu salta de la mesa a su hombro. Tengo que volver pronto. Lance también se levantó, aparentemente con la intención de presionar más, pero Claire lo detuvo con la mirada, obligándolo a someterse. Lance también frunció el ceño, pero contuvo la voz. De acuerdo, pero continuaremos nuestra conversación más tarde. Red casi resopló. ¿Discusión? No, eso seguía siendo un interrogatorio. Red era un tonto al pensar lo contrario. Se detuvo antes de levantarse de la mesa, volviéndose para clavarles la mirada a los otros dos. Nada, y quiero decir nada, de lo que hemos hablado puede compartirse con nadie más. Lance pareció estrangulado en su respuesta, permitiendo que Claire lo reemplazara. Está bien, lo prometemos. Red asintió agradecida, pero aún miraba a Lance, quien respondió en silencio con una mirada de descontento. No importa si te gusto o confías en mí. Esto no se puede compartir. Lance comenzó a rechinar los dientes audiblemente, respirando por la nariz como lo haría un dragón cuando está molesto. Pides mucho, Satoshi. Lo sé, reconoció Red, inclinando ligeramente la cabeza, pero ya he dado mi palabra de contactarte en el futuro, ¿no? Lance gruñó, pero finalmente cedió. Guardaré tus secretos, Satoshi, pero no te ayudaré. Lance se sentó lentamente, desanimado visiblemente. Puedes irte, Satoshi. Red asintió en silencio, con la mirada aún encendida, pero poco a poco se calmó. Desafortunadamente, en su mente, Claire lo detuvo antes de que pudiera irse, levantándose de su asiento con un leve titubeo. Espera. Puedo ayudarte a regresar con tus amigos. Tanto Red como Lance la miraron con extrañeza, aunque la expresión de Lance era más exacerbada que cualquier otra cosa, lo que la llevó a sonrojarse por el primero y mirar fijamente al segundo. ¿Qué? Está permitido. Tú mismo dijiste que no sabemos con certeza si es Arqueukin. Ahí estaba esa palabra otra vez. Joder, Ara, juró Lance, frotándose la cara con cansancio. Bien. Vete. Red intercambió una mirada y se encogió de hombros con Pichu, sin ver realmente la necesidad de una escolta, pero sintiéndose demasiado cansado para refutarlo. En este punto valió la pena. Además, cuando Red y Claire comenzaron a caminar de regreso hacia la parte central de la villa de los atletas, supuso que Claire era mejor compañía que Lance, dado que ella era mucho menos confrontativa que el campeón. Pero ella parecía mucho más torpe. Ella permaneció en silencio mientras caminaban de regreso hacia donde estaban los demás, abriendo la boca unas cuantas veces antes de cerrarla con un pequeño rubor. Red no pudo evitar sentirse un poco confundida con todo el asunto. Claro, el rubor le había dado por lo que había hecho la mujer en el restaurante, pero eso no le impidió hablar con libertad. No era que Red se mostrara reticente, al menos, eso creía él, así que no sabía qué le impedía hablar, dado que obviamente quería hacerlo. Aunque Red no era de los que se quejaban del silencio. Por alguna razón, Red sintió pequeñas punzadas de diversión que emanaban de Bee, quien yacía entre sus brazos, mirando a la mujer. Honestamente, Red casi pensó que el pequeño demonio disfrutaba de su incomodidad. Cuando intentó buscar una razón a través de su vínculo, lo único que recibió de Bee fue un calor extrañamente intenso en la piel. Era una sensación vagamente familiar. Una que no había sentido en más de 3 años. Red no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el sentimiento antes de que Claire reuniera el coraje suficiente para preguntar. ¿Cómo tienes un Charmander dracónico? ¿Un Charmander dracónico? Red frunció el ceño y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? Claire se sonrojó levemente, pero aún así respondió. Bueno, y tu Charmander tiene escamas negras y una llama azul y... Su voz se apagó, comenzando a parecer algo insegura.
Esas son señales de una variante dracónica. Red arqueó una ceja con interés. ¿En serio? Volvió a pensar en la nueva forma de Charmander y en las nuevas dificultades que enfrentaban durante el entrenamiento, que nunca antes habían experimentado. ¿Tenían que ver con que Charmander fuera una variante dracónica? No lo sabía. Claire se animó, con los ojos brillantes de sorpresa e intriga. ¿En serio? ¡Qué suerte tan increíble encontrar al primer Charmander dracónico en un siglo! Red tarareó, archivando la nueva, y preocupante, información que tenía sobre la aparente transformación de Charmander. No sabía que fuera tan especial. Claire pareció desanimarse. Eso no es exactamente sorprendente, ahora que lo pienso, volvió a mirarlo con ojos esperanzados, ¿puedo verlo? ¿Charmander? Preguntó Red, recibiendo un asentimiento como respuesta. Si no es mucho pedir, te lo agradecería mucho, dijo Claire con una mirada solemne. No entendí la importancia de esto durante nuestra batalla de gimnasio, pero desde entonces, hizo una mueca, como si recordara algo que la atormentaba, he llegado a comprender lo importante que es esto. De acuerdo, asintió Red para sí mismo, evitando preguntar qué quería decir. Se giró ligeramente hacia el borde del camino. Supongo que tienes un poco de tiempo para conocerlo, desenganchó la Pokébola de Charmander de su cinturón. Aunque tengo algunas preguntas que hacerte. De acuerdo, asintió Claire con facilidad, y su rubor se desvaneció ante la emoción. Su rostro se iluminó de asombro cuando Red soltó a Charmander, quien apareció agachado junto a él, observando a la mujer con desconfianza, con sus ojos triangulares. Claire simplemente miró a Charmander por un instante antes de extender una mano vacilante, con la palma hacia arriba. Charmander dirigió su mirada hacia su mano, observándola unos segundos antes de girar la cola hacia el otro lado, caminando silenciosamente hacia ella. Red observaba pensativo cómo Charmander se acercaba, olfateando la mano de Claire con cautela. La pequeña bestia resopló, produciendo chispas violetas que se dispersaron en el aire, antes de volver a mirar a Claire, a lo que ella respondió con la misma cautela. Red notó que sus ojos se entrecerraban hasta convertirse en dos rendijas. Finalmente, tras una intensa mirada con Charmander, Claire se levantó con una expresión confusa en el rostro. Es un dragón. Un auténtico Charmander dracónico y... Red asintió pensativamente, llamando a Charmander con unas palabras susurradas de agradecimiento, antes de volverse hacia Claire, que parecía estar luchando entre sentirse mareada y perturbada. ¿Pasa algo? Claire lo miró, frunciendo los labios mientras pensaba. Creo que tu Charmander puede estar loco. Red levantó una ceja desconcertado. A mí, al menos, me pareció más desconfiado que enojado. Claire negó con la cabeza. No lo entiendes, sus ojos se volvieron hacia él, luciendo casi, cautivados. Hay una aflicción, de algún tipo, de la que los dragones pueden caer presa, sus ojos pasan rápidamente más allá del hombro de Red, perdida en sus pensamientos, se llama la locura. Red frunció el ceño, eso sonó siniestro, y comenzó a caminar lentamente, preguntando. ¿Supongo que eso es algo malo? Claire comenzó a seguirlo, con el rostro torcido por la vacilación. Yo no soy la persona más indicada para responder esa pregunta, de acuerdo, y Red dejó pasar el tema, al ver su angustia, y en su lugar preguntó. ¿Que Charmander sea dracónico cambiará sus habilidades? Quizás, por ejemplo, reduciendo las reservas de su llama. ¿Qué? Ajá, asintió Claire, saliendo de su enfado. Supongo que habrá algunas diferencias clave entre tu Charmander y la versión habitual. ¿Cómo qué? Preguntó Rojo. La calidad de su fuego, por ejemplo, respondió Claire, mirando pensativa a un lado. El fuego de los dragones suele ser más variado en tamaño y efecto que el fuego normal, que solo quema. Los dragones también suelen tener la capacidad de producir otras formas de energía con su aliento, como electricidad o hielo. Como aliento de dragón, se dio cuenta Red en voz alta, recordando las chispas violetas únicas que escaparon de las fauces de Charmander cuando usó el movimiento. Sí, como aliento de dragón. Aunque usa principalmente energía de tipo dragón, lo cual es único, comentó Claire, animándose cada vez más a medida que la conversación giraba cada vez más en torno a su Pokémon favorito. Red no pudo evitar recordar vagos momentos de Iris hablando poéticamente sobre todo lo relacionado con los dragones. Aún así, a Red no le disgustó el giro de la conversación. Claire sabía mucho de dragones, después de todo, lo que sin duda ayudaría en el entrenamiento de Charmander. Por eso, fue una sorpresa que una tos fuerte interrumpiera su conversación, cada vez más animada.
Red parpadeó, solo para ver que habían regresado con Karen y Salvare, y los habían pasado por alto por completo. Karen se cruzó de brazos con una leve sonrisa, arqueando una ceja. Veo que te diviertes, Red. Claire se enderezó de inmediato y el rubor regresó a su rostro. Tengo que irme, y huyó antes de que alguien pudiera decir algo. Red estaba visiblemente desconcertado y Karen resopló. Dios mío, Red, ¿cuánto la asustaste para que saliera corriendo tan rápido? No más de lo habitual, comentó Red secamente, cambiando a B de un brazo al otro, su brazo derecho se estaba entumeciendo. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? Karen se encogió de hombros y compartió una mirada con Salvare que lo hizo cruzar los brazos y sonreír. Le mostré a Salvare un poco más de la discusión en línea sobre ti y sobre él también. Su sonrisa se amplió cuando Salvare la fulminó con la mirada y murmuró en voz baja. No me gusta que tanta gente me conozca. Red se movió para darle una palmadita sarcástica en el hombro a Salvare. Alégrate, Salvare. Al menos no tienes al campeón persiguiéndote. Oh, sí, la sonrisa de Karen se agudizó y sus ojos se entrecerraron. ¿De qué se trataba eso? Lance tenía algunas preguntas. Las respondí, dijo Red, agitando la mano con un grudido. ¿Podemos irnos ya? Estoy exhausto. Vaya, ¿qué idioma? Resopló Karen, caminando hacia el sol poniente. Recogiendo lo que dejé, Red. Me conmueve. Red gimió, lo que provocó que Karen soltara una carcajada áspera. Salvare correspondió al gesto anterior de Red con una palmadita en la espalda. Salvare simplemente sonrió serenamente cuando Red lo fulminó con la mirada. Red se volvió hacia Karen y agregó, en un tono displicente. Oh, por cierto, Eren tuvo algún tipo de emergencia familiar y tuvo que irse. Red entrecerró los ojos, recordando justo ahora la presencia anterior de Eren. El hombre tenía una extraña habilidad para desaparecer de los pensamientos de cualquiera cuando no estaban directamente a su lado. ¿Emergencia familiar? Eso es lo que dijo. Karen desestimó las sospechas de Red con un gesto negligente de la mano. Casi puedo saborear tu paranoia, Red. Créeme, es inofensivo. Rojo apretó los labios. Operaba bajo la creencia de que nadie era inofensivo. ¿Cómo lo sabes? Karen se volvió con una expresión ligeramente molesta. Lo conozco desde que tenía 8 años. Es uno de mis mayores maestros en aura, solo detrás de Agatha. Red tarareó con interés y Salvare preguntó sorprendido. ¿En serio? Sí, respondió Karen con naturalidad, guiándolos hacia el límite de la Villa Olímpica. La verdad es que no podrían haber pedido un mejor maestro de aura, sin ofender, Red. Eren es un sabio. Caray, es mejor que los ancianos. Red parpadeó, era una afirmación bastante fuerte, dado el alto pedestal en el que Karen colocaba a sus ancianos. No me pareció así. Karen se burló, es demasiado modesto, realmente, hizo una pausa, antes de corregir, es modesto con todos excepto con mi mentor. Le gusta pelear con ella, se estremeció, solo Dios sabe por qué. Red tarareó sus pensamientos, archivando cuidadosamente la nueva información del hombre en el fondo de su mente. Supongo que tendré que verlo por mí mismo cuando lo vuelva a ver. Oh, eso será digno de ver, resopló Karen, antes de volverse hacia Red. ¿Sabes? De hecho me recordaste a él cuando hablabas con poesía sobre el aura, limitarse a un misterio más amplio y todo eso. Rojo tarareó, pero no respondió ni de una manera ni de otra. Estaba cansado. B se acurrucó aún más en el brazo de Red, y su pelaje se oscureció al quedarse dormida la ahora singular Umbreon. Salvare y Karen parecieron notar su presencia por primera vez. B era bastante pequeña. Salvare la observaba con expresión complicada, mientras que Karen comentó. Me sorprende que la esté sacando a la intemperie. Le gusta, respondió Red simplemente, reprimiendo un bostezo. Aprovechó el momento para examinar su entorno, frunciendo el ceño al preguntar. ¿A dónde vamos? Les conseguí habitaciones de hotel, respondió Karen encogiéndose de hombros con naturalidad, lo que provocó que Red arqueara una ceja y Salvare abriera los ojos como platos. ¿Qué? Entiendo que se queden en los centros Pokémon estando de viaje, pero vamos a estar aquí un tiempo. Mejor que estemos cómodos mientras tanto. Gracias, suspiró Red, sorprendiéndolos a los tres con lo genuinas que eran sus palabras. Pero no se arrepintió. Fue un gesto y sorprendentemente amable de su parte, especialmente dada su relación previamente tumultuosa. Karen miró a Red con los ojos entrecerrados, aunque sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Sabes, Red, has sido muy amable hoy, demasiado amable? Levantó la cabeza con falso snobismo. Debes querer algo de mí, Red. Red la miró con la expresión más inexpresiva que pudo reunir.
Y parece que lo he conseguido. Una linda cama para dormir, gracias. Sus palabras terminaron en un tono desafiante. Pero hablando en serio, estaba dispuesto a desplomarse y dormir durante 12 horas. Mantener el control sobre lo que le revelaba y le ocultaba a Lance le había pasado factura. Karen sostuvo su mirada unos instantes antes de separarla con una breve sonrisa. Caminaron en un cómodo silencio durante los siguientes minutos, acercándose a un gran edificio que tardíamente, se dio cuenta de que era el hotel al que se refería Karen. Parecía sorprendentemente agradable. Entonces, ¿y la ceremonia de apertura es en 2 días?, intervino Karen, mirándolos a ambos. ¿Están listos para un día de entrenamiento mañana? Salvare asintió en silencio, contemplando el imponente hotel con una vaga melancolía. Red parpadeó al darse cuenta de que la mirada expectante de Karen lo estaba mirando. Me parece bien, aunque quizá llegue un poco tarde. ¿Por qué?, preguntó Karen, mientras los guiaba escaleras arriba hacia el hotel. Rojo tarareó para sí mismo, con la mirada fija en la figura persistente del Monte Plata al oeste. Tengo que ir a algún lugar primero, algún lugar para presentar respetos. Y Santuario de la Llama Sagrada, afueras de Silvertown, 7 de diciembre de 1997. Rojo se sentó tranquilamente, con las piernas cruzadas sobre una piedra, mirando hacia el amanecer. El aire era pesado, cargado de motas de hielo y nieve que brillaban en el aire, sin ascender ni descender jamás. La piedra misma estaba tan fría que quemaba al tacto, pero Red permaneció inmóvil, exhalando bocanadas de aire gélido. Después de todo, el frío casi lo tranquilizó, lo enderezó de una forma que le resultaba cada vez más inusual. Porque incluso en las gélidas temperaturas de la madrugada, Rojo sintió que un fuego se encendía dentro de su corazón. Pichu, abrigado con la camisa de rojo, tampoco temía el frío. Si bien no tenía ni el calor de Charizard ni la resistencia de Greninja, Pikachu se había vuelto resistente al frío a su manera. Todos lo tenían. De los muchos efectos nocivos de la tormenta fuente, uno de los más pequeños, pero más desalentadores, fue la desaparición del sol. El sol no se fue, por supuesto, pero su calor fue sofocado por capas y capas de nubes de tormenta que rodeaban el globo. Solo dentro del ojo de la tormenta pudieron ver el cielo despejado. Ya era de noche entonces, por lo que la luz del sol aún los eludía. Fue casi como un puñetazo en el estómago cuando los 4 vieron el sol por primera vez en 3 años. Durante los primeros días tras su regreso, incluso atreverse a inclinar la cabeza hacia arriba amenazaba con cegarlos. Hágase la luz. Se habían adaptado, siempre lo hacen, y habían ayudado a Bee con la misma transición, cuando vio el sol por primera vez después de meses en la oscuridad. Desde su regreso, con pocas excepciones, Red siempre había estado despierto a tiempo para ver el amanecer. Ash lo había dado por sentado, como tantas otras cosas, y normalmente dormía hasta altas horas de la mañana, desperdiciando preciosas horas de luz solar. Rojo no lo hizo ni lo volvería a hacer nunca más. Era solo una de las muchas cosas que lo separaban del muchacho. El pensamiento de Ash y su yo pasado, apartó su mirada del sol y la dirigió a la pluma marchita que tenía en las manos. Red se esforzó por recordar. Ash debería estar entre su 5ª y 6ª medalla de gimnasio, a estas alturas. Si Red recordaba bien, ahora sería más o menos cuando Ash liberaría a Butterfree. Ash estaría triste, Red lo recordaba con claridad, pero se alegraría por Butterfree. Ash continuaría su viaje, su búsqueda para convertirse en maestro Pokémon, como siempre. Ash seguiría haciendo nuevos amigos y conociendo nuevos lugares. Ash seguiría cometiendo errores, como cualquier niño, y aprendería de ellos. Ash permanecería ingenuo ante el mundo que lo rodeaba, ante los movimientos de las regiones, los grupos y las leyendas. Ash permanecería ajeno a las pruebas que le aguardaban, tanto humanas como divinas. Sin embargo, Ash no se definiría por ello. Ash continuaría su viaje, seguiría haciendo amigos, seguiría explorando regiones, seguiría hacia su autoproclamada meta de maestría. Rojo no podría decir lo mismo. Red se puso de pie, apretando la pluma en su puño mientras comenzaba a descender hacia el centro del santuario. A pesar del frío, un árbol ardía eternamente en el centro de la antigua estructura, proyectando llamas doradas al aire que se convertían en nada más que susurros al viento. Era un lugar sagrado, tocado por la bendición divina de las leyendas. Los habitantes de Silvertown, aunque pocos, acudían a ofrecer ofrendas y alabar a su ave de alas arcoíris. Sin embargo, Red no estaba allí por oro, el mero pensamiento de ver al ser lo estremecía, sino que estaba allí para hablar con otra leyenda, otro dios, que le había hablado antes. ¿Me escuchas, Arceus?
Preguntó Red con voz suave, con los ojos de un rojo intenso. He escuchado tu llamado, Arceus. Ahora te pido que escuches el mío. Rojo esperaba, lanzando sus brillantes ojos sobre el árbol en llamas hacia el sol, que apenas coronaba el horizonte. Permaneció en silencio, observando neutralmente cómo las nubes de arriba se movían lentamente, formando un halo puntiagudo sobre el sol, proyectado en una luz dorada por los rayos del sol. El sol brilló con un tono carmesí, oscureciendo el mundo en sus bordes, antes de volver a brillar con su tono dorado. Pero ese momento fue suficiente para Red, y supo que el creador ahora estaba escuchando. Rojo sofocó el miedo instintivo que se instaló en sus entrañas. Red se enderezó. Me trajiste de vuelta. Después de 3 años de infierno, que terminaron en muerte, me trajiste de vuelta. La mandíbula de Red se tensó mientras sus ojos brillaban. ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste de vuelta? ¿Para evitar la llegada de la tormenta? Red apretó el puño, respirando con dificultad. Si es así, ¿por qué no lo hiciste tú mismo? Después de todo, tenías el poder de sacarme del tiempo. Las sombras comenzaron a aparecer en la visión de Red, pero él se mantuvo firme y dio un paso al frente. ¿Por qué tuve que regresar después de mi muerte? ¿Por qué esperaste mientras sufría 3 años? Rojo dio otro paso adelante, y las llamas del árbol se encendieron. Si por voluntad propia o por la del creador, no lo sabía ni le importaba, mientras gritaba al sol carmesí. ¿Por qué tuviste que llevarme de vuelta? Acepté mi muerte. Estaba dispuesto, no, estaba feliz de morir. El suelo tembló ante la declaración de Red, y por un instante, sus ojos quedaron vacíos, con punzadas de odioso carmesí. ¿Estaba feliz de morir? Red se opuso a la luz del sol, abrumador, antes de desplomarse de rodillas, exhausto. No sé qué hacer. Sus ojos se oscurecieron, aunque las sombras se extendían alrededor de su cuerpo. Sé para qué me trajeron aquí, pero no sé cómo hacerlo. Red alzó la mirada suplicante. Estoy perdido, necesito una señal. Su súplica fue recibida con fuego, mientras las brasas de la llama sagrada giraban en espiral alrededor del árbol, quemando las puntas de sus ramas hasta convertirlas en una nube de cenizas que se elevaba hacia el cielo. Y a medida que las cenizas se elevaban, se rompían, esparciéndose en el viento en palabras susurradas, advertencias susurradas, admoniciones susurradas, burlas susurradas, antes de dispersarse en la nada. Y a través de los vientos, Rojo escuchó los susurros del Creador. Con el giro del reloj, saberás tu destino. Y mientras Red observaba cómo las cenizas esparcidas se alejaban, algo dentro de él se quebró. El último resto de las cenizas de su alma esparcidas en el olvido. Y Rojo se arrodilló en silencio, sus ojos ya no se aburrían en la sombra, ya no brillaban en la luz. Su cuerpo permaneció inmóvil, y sus brazos estaban flácidos. Finalmente, en el momento en que las últimas cenizas esparcidas se convirtieron en polvo, Red se puso de pie y miró hacia el sol con una expresión vacía. Que así sea. Rojo se volvió, y con él, las nubes se abrieron, y el sol se volvió apenas más brillante, pero más oscuro. Mientras Red se alejaba del santuario, Pichu se quitó la camisa, dándole un golpecito en la mejilla con preocupación. Red apartó las patas del ratón. Ahora no, Pikachu. La mirada de Red permaneció desenfocada mientras caminaba hacia la base del Monte Plata. Su tono carmesí permanecía apagado. No pasan varios minutos de caminata antes de que la sensación regrese a los brazos y al pecho de Red, y de repente su respiración suena demasiado pesada, demasiado enfurecida, como para que pueda continuar, por lo que Red se detiene debajo de un pino, escondiéndose en la sombra por primera vez en 3 meses. Rojo respira, manteniendo su mirada fija en la montaña que tiene delante, la montaña de su muerte y su segunda vida. Por un breve momento, pudo ver la tormenta una vez más. Red negó con la cabeza y cerró los ojos mientras un fuerte dolor de cabeza le golpeaba entre las orejas. Creía que se había librado de él. Frunció el ceño ante la nada, luchando contra el dolor de cabeza apretando los dientes para poder pensar. El dolor de cabeza disminuyó, aunque aún persistía. Red lo aceptó como uno más de los demonios que tendría que cargar con él. Nunca había suficientes, según su experiencia. A medida que los pensamientos de Red comenzaron a agudizarse desde su neblina temporal, sus ojos empezaron a desviarse hacia un pequeño claro de árboles a medio kilómetro de distancia. Al verlo, una vaga sensación de dolor y culpa se instaló en el estómago de Red, pero estaba demasiado entumecido para sentirla en ese momento. Soltó a Charmander y Frogadier, sin decir nada ante sus miradas preocupadas. Estaba bien. Siempre estaba bien.
Los cuatro caminaron hasta el claro con el sol a sus espaldas, sabiendo a dónde se dirigían. Caminaron con cuidado porque era terreno sagrado. Rojo recordaba ese día con claridad, con más claridad que cualquier recuerdo anterior a la tormenta, incluso después de 3 largos años. Había enterrado al primero de los muchos que morirían en su lugar. Incluso ahora podía ver sus lápidas, aunque ni ellos ni aquellos a quienes honraban descansaban allí ahora y todos estaban vivos ahora y viviendo vidas sin él en ellos. Y así era mejor. Pero incluso si vivieran hoy, Rojo los habría lamentado, los habría honrado. Anhelaba reunirse con ellos tras la muerte, incluso ahora, después de haber sido engañado con la vida. Así que solo por un instante Rojo permaneció en el claro vacío antes de volverse hacia sus Pokémon. Fue producto de 3 años de soportar la ira de la tormenta que comprendieron y comenzaron a moverse como uno solo. Frogadier separó piedras de la ladera de la montaña, cortándolas con chorros de agua a presión hasta que quedaron lisas al tacto. Pichu las electrocutó, asegurándose de que permanecieran resistentes y no se rompieran, incluso cuando llegara el día en que el propio Rojo fuera enterrado. Charmander grabó letras en la piedra con garras llameantes, deletreando los nombres de los caídos. Red marcó 5 puntos a lo largo del césped del claro, recordando con perfecto detalle las ubicaciones exactas en las que se habían colocado las lápidas en su propio mundo. Y una vez que colocaron las lápidas a lo largo del claro, permanecieron uno al lado del otro, contemplando solemnemente el cementerio que ellos habían construido. Fue uno de tantos en su viejo mundo. Aquí yació Steven Stone, campeón de Oen, dijo Red en voz baja, alzando una palma hacia la primera tumba. Luchó con valentía y defendió a los indefensos. Murió con honor. Frogadier arrojó una pequeña ola de agua sobre la lápida, marcando al caído como honorable en vida y en muerte. Era una tradición de los Greninja que parecía apropiado adoptar. Red se movió hacia la siguiente piedra, con el rostro cuidadosamente puesto. Aquí yació Jessie, del equipo Rocket. Vivió una vida problemática, pero eligió hacer el bien en el momento de su llamado. Murió con honor. Frogadier marcó su tumba con agua, y Red se dirigió a la siguiente, con la voz ligeramente entrecortada al hablar. Aquí yació Bonnie Citron, de Lumiose. Era amable y compasiva, y tenía un futuro brillante. Murió demasiado joven. Red parpadeó para contener las lágrimas. Murió con honor. Frogadier empezó a temblar de furia, de agonía, todos lo vieron y comprendieron, pero aún así marcó la tumba. Red pasó a la siguiente. Aquí yacía Clemont Citron, de Lumiose. Trabajó con pasión y estaba en camino de cambiar el mundo. Hizo lo que pudo para proteger a su hermana, incluso en la muerte, suspiró Red, murió con honor. Frogadier marcó la tumba, apretando las yemas al hacerlo, antes de mover la última. Red cerró los ojos y exhaló lentamente. Aquí yació Serena Paschal, de Vanillé. Red dudó. Era una gran amiga y mejor persona que yo. Red se irguió, con la mirada obstinadamente seca. Era la mejor de nosotros y murió con honor. Frogadier se estremeció mientras marcaba la tumba, y casi se desploma al lado de Red mientras estaban de pie junto a las tumbas. Aunque las personas a las que honraban vivían a kilómetros de ellos, Red no podía separar sus rostros de los que habían muerto. Aquellos que murieron por él. Y por primera vez en esa hora, por primera vez después de la respuesta a su súplica, los ojos carmesí de Red parpadearon. Sea que el creador haya decidido hablarle o no, compartirle sus planes y Rojo no permitiría que la tormenta volviera a ocurrir. Ya sea en la destrucción o en la creación y a Rojo no le importaba cuál. Y Estadio Silvertown, 8 de diciembre de 1997. Hay mucha más gente aquí este año. Red asintió distraídamente ante las palabras de Karen, sin saber qué decir. La única conferencia de plata que tenía como referencia era dentro de un año. Mientras tanto, Salvare, sentado al otro lado de Red, se giró hacia Karen con una ceja enarcada. ¿Tú crees? Los dos empezaron a discutir frente a Red, lo que le habría molestado hace un mes, pero ahora le entraba por un oído y le salía por el otro. En lugar de prestarles atención, Red recorrió con la mirada el estadio, que estaba bastante lleno, observando distraídamente las caras de la multitud. Una parte de él buscaba el rostro de Paul entre la multitud. No lo vio. Sin embargo, pronto encontró algo más destacable. Casi al otro lado del estadio había una especie de sección VIP, llena de donantes de la liga, diferentes miembros de la Liga Mundial, líderes de gimnasio y miembros del alto mando. Red reconoció primero a Lance y Clyde entre ellos, esta última también había estado mirando en su dirección, antes de darse la vuelta cuando sus miradas se cruzaron, antes de reconocer a Price, Morty, Jasmine, Whitney y Faulkner.
En realidad, fue una buena actuación para los líderes de gimnasio de Johto, al menos en opinión de Red. Claro que Ash nunca había prestado mucha atención a los miembros de la liga fuera de la Champions, así que puede que no se diera cuenta de su presencia la última vez. Una investigación más profunda reveló lo que parecían ser los 4 reyes celestiales, sentados juntos. Red solo reconoció a 3 de ellos. Agatha, Lorelei y Bruno, mientras que el último parecía ser una especie de especialista psíquico, según sus cálculos. Aparte de ellos, no había muchas caras que reconociera de canto, para su gran alivio oculto, aparte de Blaine y. Juan y Red entrecerró los ojos y miró al hombre, reprendiéndose en silencio por haberse olvidado de él. Su atención se había centrado casi por completo en el equipo fuente. Necesitaba tener en cuenta que todos los demás equipos malvados todavía estaban en operación. Rojo parpadeó, sus pensamientos se detuvieron. Giovanni, Maxie, Archie, Kirus, Ugetsis, Lisandre y todos estaban prófugos. Red cerró los ojos, buscando recuperar el mínimo control que tenía sobre sus emociones, antes de abrirlos una vez más. Un paso a la vez, Rojo. Un paso a la vez. De repente, las luces del estadio se apagaron y, por un momento salvaje, Red casi pensó que ese era el comienzo de algún tipo de ataque. Su mano soltó la pokebola de Frogadier justo cuando se encendió un foco, apuntando al centro del estadio. Allí había un faro apagado, lleno de leña. Karen tiró silenciosamente de Red para que volviera a sentarse. Estaba de pie, con una mirada de triste compasión. Red parpadeó, empezando a comprender que no se trataba de un ataque, cuando una voz empezó a hablar por los altavoces del estadio. Hace 2000 años, se fundó un pueblo al pie del Monte Plata, que recibió su nombre de la montaña. El pueblo se construyó entre las tierras de un antiguo reino y sus colonias, y se convirtió en una frontera para su creciente conflicto. Estalló la guerra y la tierra quedó reducida a ruinas, destruyendo la vida tanto de Pokémon como de humanos. Un destello de llama atrajo la mirada de Red, y de todos los demás, hacia la entrada del estadio, donde varias personas llevaban una antorcha que emitía una llama grande y terrible. Cuando todo se creía perdido, el ave de alas arcoíris pasó y lloró la destrucción. En su dolor, lanzó una llama sagrada y devolvió la vida a la tierra. De donde la tierra se había convertido en cenizas, brotaron árboles que restauraron la belleza de la tierra. Al restaurarse la tierra y regresar su gente, la llama sagrada envolvió un solo árbol al pie de la montaña, ardiendo eternamente como recordatorio de la destrucción de la guerra y la belleza del renacimiento. La gente que estaba en la plataforma del estadio bajó entonces la antorcha encendida hacia el faro, estallando hacia arriba en llamas doradas que parecían cantar. La multitud empezó a vibrar y Red sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. El poder de las leyendas residía en esa llama. Rojo sabía mejor que nadie el poder que había en su interior. Fue con ese conocimiento la visión de un poder tan terrible y hermoso que Red permaneció sentado mientras todos los demás comenzaron a levantarse en aplausos. Rojo conocía mejor que nadie la terrible bendición, la hermosa maldición, del poder de las leyendas. La voz del locutor se elevó y los altavoces gritaron. Declaro que la conferencia de plata de 1997 ha comenzado. Y inició sesión como de Emperor. Nombre del archivo de apertura. Candidatos 120897. Nombre. Karen Mela. Edad. 19. Ciudad natal. Ninguna adoptada. Agatha Kikuko. Ciudad natal. Pueblo Lavanda, Canto. Patrocinador. Agatha Kikuko, Rey Celestial del Índigo, Guardián del Aura, Anciana del Índigo. Pokémon actuales. Umbreon masculino inicial, Honchkrow femenino recientemente evolucionado, Vileplumet femenino, o Undour femenino. Ubicación actual. Silvertown, conferencia. Perfil psicológico. Emocional. Entrenado para moderar sus emociones, pero le cuesta. Rápido para la ira. Apasionado. El fin justifica los medios. Pocos amigos. Fuerte conexión con los Pokémon. Evaluación. Karen ha cobrado prominencia rápidamente durante el último año, convirtiéndose en una candidata probable para la victoria de la Conferencia de Plata de 1997. Probablemente la estén preparando como sucesora de Agatha como Rey Celestial de Índigo, lo que dificultaría cualquier intento de contactarla. No muestra ninguna lealtad particular a la Liga, reservándola para los Guardianes del Aura Índigo. Dado que fue criada desde su adolescencia por un guardián del aura anciano, lo más probable es que no pueda convertirse en nuestra causa. Ha demostrado una gran habilidad en combate, además de su aura. No recomiendo ninguna acción contra ella, a menos que nos provoque directamente. Notas varias.
Karen viajó con Satoshi Rojo desde finales de septiembre hasta finales de noviembre. Durante ese tiempo, ha mostrado un aumento en su capacidad de combate y aura. Además, Karen usa principalmente auras y Pokémon de tipo siniestro, y probablemente posea el tipo fuego como aura secundaria. Aunque Karen probablemente no sea apta para esta organización, sigue siendo una fuente de información única, dado que el carro ha establecido comunicaciones limitadas con ella. Nombre: Salvare Rapso. Nombre falso. Edad: 17. Ciudad natal: ninguno. Ciudad natal falsa: Confederación Independiente de Orre. Patrocinador: Profesor Henry Elm. Profesor regional de Johto. Pokémon actuales: Feraligatr masculino inicial, Magneton, Golbat masculino, Haunter masculino, Cadnea masculino, Absol femenino. Ubicación actual: Silvertown. Conferencia. Perfil psicológico: problemas de abandono. Muy apegado a los Pokémon y a su mentor. Parece amable, pero tiene una gran capacidad para la crueldad. Odia el abuso de los Pokémon con pasión. No se adhiere al código moral tradicional. Mentalidad de seguidor: altamente leal. Evaluación: Salvare muestra lealtad a las personas, no a las ideas. Por ello, la tradicional apelación a nuestros objetivos no funcionará con Salvare. Salvare ha demostrado seguir a otros hasta tal punto que cambia su moral, objetivos y mentalidad para adaptarse a los suyos. Dado que Salvare se ha unido a Red Satoshi, es improbable que podamos adquirir sus habilidades en este momento. Si Satoshi es eliminado, es muy probable que Salvare también deba ser eliminado. Si Satoshi es convertido, es muy probable que Salvare también lo sea. Notas varias: Salvare y Red Satoshi son un paquete. Ambos serán enemigos o aliados. Salvare ha mostrado una mejora meteórica desde su aprendizaje con Satoshi. Cualquier contacto con Salvare debe tomarse con precaución y se desaconseja hasta nuevo aviso. Si se va a eliminar a Satoshi, entonces separe a Salvare antes de hacerlo. Existe una pequeña posibilidad, en tal caso, de que Salvare sea convertido y aporte valiosas habilidades a la organización. Nombre: Red Satoshi. Nombre falso. Ciudad natal: ninguna. Ciudad natal falsa: Isla Melemele, archipiélago de Alola. Patrocinador: Profesor Henry Elm. Profesor regional de Johto. Pokémon actuales: Pichu masculino letal, Charmander masculino dracónico letal, Frogadier masculino letal, Proyecto Changeling femenino robado. Ubicación actual: Silvertown. Conferencia. Perfil psicológico: orígenes desconocidos. Altamente peligroso. No muestra piedad en la batalla. Alejado de los demás. Probable trastorno de estrés postraumático. Conocimiento incompleto sobre la psique del individuo. Evaluación: Satoshi es plenamente consciente de nuestra existencia y se ha encargado de detener nuestro trabajo. Se desconoce hasta qué punto lo sabía, pero conocía la antigua base en Goldenrod y el título de emperador. En las imágenes del ataque de Satoshi a la base Goldenrod, mató a 37 miembros en una hora, sin mostrar ningún remordimiento visible. Tanto en las imágenes de Goldenrod como en las grabaciones públicas de sus batallas de gimnasio, se ha demostrado que es particularmente hábil en combate a pesar de poseer Pokémon particularmente débiles. Además, Satoshi ha demostrado capacidades de aura superiores a las de los guardianes de aura maestros. Satoshi ha demostrado una gran habilidad en las auras de fuego, psíquica, tierra, siniestra, eléctrica, hada y lucha. Es muy improbable que Satoshi se una a nuestra causa, pero hasta que determinemos con exactitud cuál es su problema con la organización, esa probabilidad no se puede reducir a cero. En cualquier caso, Satoshi no será eliminado, independientemente de sus acciones pasadas y futuras. Satoshi Rojo ha sido asignado como amenaza de nivel alfa, y sus movimientos serán registrados como corresponde. Se notificará a los miembros si se avista a Satoshi en sus inmediaciones. Si está cerca, activen todos los sistemas de radar al máximo y asegúrense de registrar cualquier lectura de energía. Esto es una orden directa del emperador. Notas varias: Satoshi no tiene antecedentes registrados antes de septiembre de 1997. El apellido Satoshi proviene de los antiguos clanes de Kanto, lo que podría indicar su origen. Es muy probable que el Charmander de Satoshi sea dracónico o de ascendencia dracónica, según la información proporcionada por el mago. Estos tres individuos son de alta prioridad. Debido a las acciones de Satoshi en Goldenrod, cualquier persona con la que viaje por un período prolongado será marcada como tal. Además, repito, no interactúen con Satoshi. Hasta que se conozca más información sobre él y sus motivaciones, debe permanecer en paz. Eso te incluye a ti, Chariot. La torre.